Ya, ahora sí. Probablemente, muchachos, ahora sí empezamos con la clase que nos corresponde el día de hoy. Tenemos que hacer, como lo estás viendo en la carátula, 5 culturas. ¿Ya? 5 culturas. Es bastante, es bastante. Así que les voy a terminar pidiendo, como todas las clases, la mayor atención posible. Como la clase va a estar grabada, ya recuerden 2 cosas. Uno, pueden terminar poniendo sus preguntas en el chat para yo ir leyéndola y respondiéndola. Y segundo, además, utiliza estas grabaciones. Vuélvelas a mirar, a remirar, a remirar. Si te perdiste en algún dato, avanzar, retroceder. Tienes esa ventaja para poder ir repasando y reforzando los temas que vamos a terminar trabajando el día de hoy. Pero ¿por qué tantas culturas? Porque es un ciclo veranito, es corto, es corto. Entonces, en lugar de terminar, yo puedo haber hecho algo muy simple. Yo puedo haber terminado poniendo tema de día, Chavín. Hacía Chavín, le explicaba, bien bonito, etcétera. Pero la cuestión es que te vas a ir con una, no con 5 culturas. Y es mejor tener una mayor cantidad de información, repito, para el examen de admisión, que es lo que todo el mundo termina buscando. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar sin preámbulo. Eh, Desde el momento que termina surgiendo la cerámica, John Rowe llama a este periodo como el periodo ya de las civilizaciones andinas y los termina dividiendo en periodos llamados con el nombre de horizontes e intermedios. Pregunta de examen de admisión de San Marcos. Periodos horizontes e intermedios. ¿Qué cosa es un periodo horizonte? Horizonte es aquella época en donde un estilo de cerámica se va a terminar observando en diferentes regiones en la misma época. ¿Ya? Horizontes hay 3. Primer horizonte, horizonte temprano, donde están Chavín y Paracas, dice John Rowe. Horizonte medio, segundo horizonte, donde están Huari y Tiahuanaco. Y tercer horizonte, donde están los incas. ¿Ya? Están los incas. Para poder poner un ejemplo más claro de lo que estoy diciendo, vamos a poner por acá. Cerámica de Chavín. ¿Ya? Cerámica de Chavín. Mira acá, parte inferior. La cerámica de Chavín, parte inferior derecha, vamos a poner acá un puntero para que se pueda terminar trabajo mejor. Parte inferior derecha, tenemos la cerámica de Chavín termina siendo de base plana, cuerpo globular, forma media redondeada, asa estribo, que tiene forma como de una herradura, y un pico grueso, ya en la parte superior, perpendicular, ya perpendicular, formando un ángulo de 90 grados con la base. Eso se le llama pico goyete. Este estilo de cerámica termina siendo monócromo, usa un solo tipo de color, que puede ser rojo, gris, crema o negro. Pero donde predomina el color negro y la superficie de la cerámica, si tú te das cuenta, tiene elementos que sobresalen. La cerámica era raspada para poder dejar grabada una imagen. Eso se llama técnica de la incisión. Este estilo de cerámica de Chavín, ya de Chavín, surge en Ancash, donde está la base de Chavín. Pero este estilo de cerámica lo vas a observar en Lima, en Ica, en Ayacucho, en Cajamarca, ya en diferentes territorios, lo que implica que esta se terminó extendiendo hacia el horizonte. Pero se habla del horizonte, primer horizonte o horizonte temprano. Entre los horizontes, donde siempre hay un estilo de cerámica predominante en muchas regiones en la misma época, encontramos 2 periodos llamados con el nombre de intermedios. Entre los horizontes están los intermedios. Después del horizonte Chavín sigue el intermedio temprano. En el intermedio temprano está la cultura moche en la costa norte, Lima en la costa central, Nazca en la costa sur, Recuay en la zona de Ancash, Cuishmanco en Cajamarca, Huarpa en Ayacucho. Es una época, se le llama intermedio a aquella época, en donde varios pueblos conviven en la misma época y tienen diferentes estilos de cerámica. ¿Ok? Eso es lo que encontramos en, en el caso de los periodos intermedios. Misma época, diferentes sociedades, diferentes tipos de cerámica. Mientras que en la versión de un estilo cerámico, en el intermedio hay diferentes estilos de cerámica. No se olviden de eso ustedes. Entonces, existe intermedio temprano, después de Chavín, y intermedio tardío, después de los Huay, donde destacan, por ejemplo, los Chimú y los Chincha. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que ver ahora. Ahora, este mismo periodo va a ser llamado de diferente manera por parte de otro arqueólogo que es Luis Guillermo Lumbreras. Lumbreras, en lugar de hablar del horizonte temprano, habla de el primer estado parandino, la primera síntesis cultural que es Chavín. En lugar de hablar del intermedio temprano, habla de los desarrollos regionales, o primer desarrollo regional. En lugar de hablar del horizonte medio, habla de la segunda síntesis o imperio Huari. Y en lugar de hablar del intermedio tardío, habla del periodo del segundo desarrollo regional o estados regionales. ¿Ok? Esos son datos que vamos a ir aprendiendo, ya que vamos a ir aprendiendo por cada uno de los temas que vayamos trabajando el día de hoy. Vamos a comenzar
sin preámbulo porque el tiempo siempre es cortito, ¿ya? Siempre es cortito. Mira, la primera cultura que tenemos que trabajar es la cultura chavín. ¿Alguna vez han escuchado algo de Chavín? ¿Qué información tienen sobre Chavín? ¿Qué cosa conoces sobre Chavín? A ver si me lo terminas escribiendo en el chat o me lo terminas mencionando. ¿Qué cosa conoces de Chavín? Quiero leer. ¿Qué cosa conoce de Chavín? Las cabezas clavas, dice su compañera, el anzo monolítico, ya termina diciendo Javier, las cabezas clavas también me lo termina resaltando Lisette, ya, las preparaciones cadenas, bueno, ese de Paracas, ya ese no es de Chavín, ya, la estela de Raimundo es el patio de tu barrio, esa es la estela de Raimundo, ya, no de Raimundo, ya, ahora. Tomen en cuenta que son datos precisamente que se pueden terminar conociendo de Chavín como parte de nuestro conocimiento previo. Entonces vamos a recordar. Chavín. ¿Dónde se desarrolla Chavín? Ya te dije, Chavín se encuentra en el horizonte temprano, según John Rowe, o en el periodo formativo, como lo termina mencionando Guillermo Lumbreras. Lumbreras llama o termina dividiendo el periodo formativo en tres etapas: formativo inferior, medio y superior. ¿Ya? Inferior, medio y superior. En estas tres etapas, la época principal es el formativo medio, donde se encuentra la cultura chavín. Pues el formativo inferior es el periodo pre-chavín y el periodo del formativo superior es el periodo post-chavín. Chavín está en el centro de este periodo, es la época de la síntesis. ¿Por qué se le llama así? Porque según Lumbrera, Chavín va a terminar, mientras fue ampliando su influencia y su dominio, Chavín fue absorbiendo, ya fue absorbiendo los logros de los diferentes pueblos de la época del formativo inferior. Fue absorbiendo su estilo de cerámica, la imagen de sus dioses, sus formas de tejidos, etc. Y lo que hizo Chavín fue mezclar el conocimiento de esos pueblos con sus conocimientos. Hizo una fusión, y a esa fusión se le llama como una síntesis cultural. En todo este periodo llamado horizonte temprano formativo, hay algunas características en general a tomar en cuenta. Primero, con respecto al sistema de gobierno, se desarrolla el gobierno teocrático. Creo que el término ya se lo dije en la clase pasada. ¿Qué cosa es teocracia? Teo significa Dios. Cracia viene de kratos, que significa poder. La teocracia es el hecho por el cual la gente acepta, ¿ya? Acepta o asume que son los dioses quienes terminan dando la vida, la lluvia, la salud, los alimentos. Pero también son los dioses los que establecen las leyes, los impuestos y los castigos a aplicar. Entonces, todo gira en torno a Dios, pero ¿quiénes son los que realmente gobiernan? No se olviden de una teocracia, pregunta, examen de admisión. Los que realmente gobiernan son los sacerdotes. En este periodo, durante el periodo del formativo, son los sacerdotes quienes tienen el poder. Y en Chavín, por supuesto que también será así. Te explicaré en un ratito. Segundo, ya su economía. La economía de los pueblos de ahí es una economía productiva, y en el caso especial vamos a terminar encontrando el desarrollo de la agricultura. Para poder hablar de la agricultura, acá hay una palabrita, mira tú, que dice agricultura intensiva. Profe, ¿a qué cosa se le llama agricultura intensiva? Ten cuidado con esa palabra. Agricultura intensiva se dice cuando se usa tecnología para la producción de alimentos. Vamos a poner un ejemplito. Ya un ejemplito. Mira, creo que te lo dije la vez pasada, o todavía no habíamos visto el tema, pero si no lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver esto. Esto de acá, imaginemos, terminan siendo el cauce por donde pasan las aguas de un río. ¿Ya? Entonces, como por acá pasan las aguas del río, recuerden que las laderas de este lugar va a terminar teniendo una fertilidad, porque el río termina trayendo agua y termina trayendo sedimentos o termina trayendo elementos que fertilizan el suelo. Ese territorio bañado por las aguas del río y que termina teniendo zonas cultivables, tiene un nombre, se le conoce con el nombre de valle. Ese territorio es un territorio donde se termina produciendo el cultivo de los alimentos, el valle. La mayoría de los pueblos se va a terminar asentando en los valles para poder aprovechar la fertilidad y desarrollar la agricultura. Pero hasta ahí todavía no hablamos de agricultura intensiva. Esto solamente es agricultura extensiva de secano cuando se usa el valle. Cuando hablamos de agricultura intensiva, cuando los grupos humanos dicen, ajá, yo quiero terminar ampliando la producción de mis alimentos. Yo quiero cultivar, ¿en dónde? Quiero cultivar, a ver, ¿dónde está el puntito? Yo quiero cultivar acá. ¿Ya? Yo quiero cultivar acá donde está ese puntito verde que estoy poniendo. Si yo quiero cultivar en ese lugar, ¿qué cosa necesito que en ese lugar? Tiene que haber agua. Y para poder tener agua en ese lugar, ¿qué voy a hacer? Voy a terminar haciendo una canalización. Es decir, voy a terminar haciendo un caminito para que las aguas del río terminen llegando hacia ese territorio. Y ese caminito lo voy a hacer acá. Voy a terminar haciendo un bracito, ya, para que terminen desplazándose las aguas hacia el territorio.
Cuando yo termino llevando el agua hacia esa región, ese territorio será cultivable. Esto de acá es un canal de regadío. Y gracias a ese canal yo puedo terminar ampliando la zona de cultivo, ampliando los valles, aumentando la producción de alimentos. Gracias al aumento de la producción de alimentos, yo puedo terminar teniendo no solamente más comida para que la gente pueda terminar alimentándose, sino que voy a terminar generando algo llamado con el nombre de excedentes de producción. ¿Qué es un excedente de producción, profe? Excedente viene de la palabra exceso, y exceso significa de más. Si una familia de agricultores necesita 30 raciones de alimentos mensuales para poder comer, pues ahora gracias a esta mayor cantidad de terrenos agrícolas, yo puedo producir 50 raciones de alimentos. Produzco lo que necesito y más. Este exceso me ayuda a ¿qué? Profe, a comer más. Sí, puedes tragar si quieres, ¿eh? Pero la cuestión está en que esas 20 raciones de alimentos extras me van a terminar ayudando a mí para poder intercambiarlas por otras cosas. Va a haber un grupo de gente que va a decir, yo estoy aburrido de cultivar el suelo, de criar animales, no me gusta. Lo que yo he visto es algo. Yo he visto un tipo de tierra a la cual si le echas agua, se termina transformando como si fuera plastilina, ¿ya? Y esa tierra se llama arcilla. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a agarrar esta arcilla, le voy a echar agua, le voy a dar forma, lo voy a meter al horno, lo voy a hacer sólido y voy a hacer un recipiente. De ese recipiente lo llamaremos alfarería, producción de recipientes, o también lo vamos a terminar llamando como cerámica o huacos. ¿Qué voy a hacer yo? Yo le voy a ofrecer a esta persona que le sobran alimentos, le voy a decir, mira, en este recipiente tú puedes guardar semillas, puedes guardar alimentos, ¿ya? Puedes guardar tus excedentes, pero yo te lo voy a terminar dando por algo, ¿ya? Yo te doy este recipiente siempre y cuando tú me des 5 raciones de alimentos. La otra persona se va a poner a pensar, yo tengo 50, necesito 30, me sobran 20, ya me sobran 20. Si a este le entrego 5, sigo teniendo mi comida para mi familia. Entonces, hacemos el intercambio. No hay moneda, así que será trueque, ya será trueque. Pero gracias a este excedente, hay un grupo de personas que no producen alimentos y que se pueden dedicar a ese tipo de actividad. Vamos a encontrar artesanos, ya se le llama así, artesanos, dedicados exclusivamente a una tarea. La alfarería o cerámica, la orfebrería o la producción de joyas, la textilería, la arquitectura y varias otras tareas más. Esto es lo que encontramos durante el periodo formativo. No se olviden ustedes de esos datos generales ahora. Insisto, Chavín es la cultura más importante de este periodo. ¿Qué podemos hablar de Chavín? ¿Ya? ¿Qué vamos a hablar de Chavín? Pregunta de examen de admisión un poquito antigua, ¿ya? Del año 2008, si me falla la memoria. San Marcos preguntó, ¿dónde se encuentra el principal centro ceremonial de la cultura chavín? ¿Ya? Pregunta de examen de admisión. Y la respuesta de San Marcos fue en el Callejón de Conchucos. En el Callejón de Conchucos. Vamos a ubicarnos. Región Ancash, ¿ya? Región Ancash, provincia Huari, ¿ya? Entre los ríos Mosna y Huachexa se va a terminar estableciendo este espacio llamado con el nombre de Callejón de Conchucos, y aquí está su centro religioso llamado como el Templo de Chavín de Huanta. Ahí está el centro de poder de la cultura chavín, que va a tener influencia sobre muchas regiones. ¿Cómo Chavín se hizo poderosa? ¿Ya? ¿Cómo Chavín, mira el mapa que está ahí debajo del rostro de tu hermoso profesor Mendoza, ¿ya? Miren ustedes, toda esta zona de medio rojo y rosado que estás encontrando acá. Esta zona es la zona de influencia que va a terminar teniendo Chavín. Pero ¿cómo logró precisamente tener tanta? Entonces vamos a recordar. Chavín al principio era Chavincito, ya Chavincito, se llamaba Huanta, era un pueblo pequeño que convivía con otros, como Cupiznique, como Garagay, como por ejemplo Punturhuasi, como por ejemplo Pacopampa, El Paraíso, era un pueblo más. Cada uno de estos tenía sacerdotes, cada uno de ellos creía en sus respectivos dioses, eran gobiernos locales. Pero los sacerdotes de Huántar o Chavín terminaban siendo astrónomos porque miraban el cielo para poder hacer la predicción sobre el tiempo y el clima, pero eran astrónomos muy precisos, daban predicciones u oráculos muy precisos con respecto al clima, y eso generaba una mayor producción agrícola dentro del territorio de Chavín. ¿Qué pasó? Chavín prospera, comienza a crecer económicamente. Los pueblos de los alrededores se preguntan, ¿cómo hace Chavín para poder tener ese desarrollo que yo no tengo? Vamos a preguntarle. Un grupo de gente llega a Chavín, se encuentra con un campesino de Chavín y le dice, ¿cómo tienes tú tal desarrollo agrícola? Bueno, yo cultivo y pago mi ofrenda a mi Dios que nos termina ayudando. Oye, ¿cómo puedo hacer que tu Dios me ayude? No sé, yo pago mi ofrenda al sacerdote, el sacerdote ya ve lo que hace. ¿Quieres obtener apoyo? Que el sacerdote te diga.
Entonces, estos pobladores van a ver al sacerdote de Chavín y le van a decir que por favor los ayuden a tener la misma producción que Chavín tiene. ¿Cómo Chavín tiene tanta producción agrícola? No te olvides. Es por dos cosas. Es por la predicción del tiempo del clima de los astrónomos, pero además de eso por la aplicación de los canales de regadío, de la tecnología de agricultura intensiva. Los sacerdotes Chavín no le van a decir a los pobladores estos que vienen, aplica esto y esto. No, 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 no. Ya acá el conocimiento es poder. Pero además de eso, los sacerdotes Chavín saben otra cosa. Este conocimiento que yo tengo se aplica en mi territorio, en mi provincia, en mi región. No sé si se va a poder aplicar en el territorio de ellos. ¿Ya? No lo sé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a terminar diciendo ellos. Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a ir a tu pueblo, voy a ver, ya voy a ver dónde vives tú, y luego voy a hablar con mi Dios a ver si te quiere ayudar o no. Repito, lo que está haciendo el sacerdote es no quemarse, no dar una información equivocada, porque si no la gente se va a pasar la voz que ese Dios de los Chavín no pasa nada, puro flor. Entonces, este sacerdote va y mira, ya comienza a mirar y se hace una pregunta. Le dice al pueblo, le dice, pregunta, ¿tú por qué cultivas acá si tu río está 500 metros más allá? Entonces este pueblo dice, no, lo que pasa es que ese río ahorita tiene poquita agua, pero cuando aumenta su caudal inunda todo, por eso tenemos que cultivar acá tan lejos. Dijo, acá están perdiendo tierras fértiles, ellos no saben qué hacer. ¿Qué se podría hacer? Se puede hacer un canal de regadío para llevar las aguas a ese territorio y hacerlo más cultivable. Ellos no saben, yo sí sé. Usted se va a dar cuenta de que su conocimiento sí se puede aplicar. Así que le dirá, señores, con la información que me ha dado voy a hablar con mi Dios. Y en ese momento el sacerdote comienza a entrar en convulsión. ¿Qué pasó? ¿Qué agarraste? ¿Cable pelado? No. Lo que pasa es que este personaje, los sacerdotes, suelen entrar en trance, ¿ya? En trance. Es decir, consumen alguna droga, en realidad, para poder contactarse con el plano espiritual o de los dioses. Entonces él va a decir, ya, el Dios poseyó mi cuerpo y me acaba de decir que te va a ayudar, ya, que te va a ayudar. Pero toma en cuenta, mi Dios es muy bueno y te va a ayudar, pero mi Dios exige que tú le termines pagando ofrendas, ¿ya? Ofrendas. Así que de ahora en adelante tendrás que pagarle tributos por los conocimientos que te va a dar. Así que cuando este pueblo secta, el sacerdote comienza a decir, en base al clima, en base al suelo, hace este canal de regadío, gente van a terminar haciendo esto. Perfecto. ¿Cuál es el resultado? Buena producción agrícola. Este pueblo está contento. Y cuando los pueblos alrededor de ese le terminan preguntando, oye, ¿cómo conseguiste tú la producción que tienes? Ellos van a decir, el Dios de los Chavín, el Dios de los Guandos. Poco a poco, como si fuera un negocio exitoso, la gente se va a comenzar a pasar la voz, ¿ya? De que el sacerdote o que el Dios de los chavismos de los Guantas da una buena producción agrícola. Y si quieres que él te ayude, anda a hablar con el sacerdote. Poco a poco, ¿qué es lo que ha sucedido? Los sacerdotes o el poder de Chavín comienza a ampliarse, comienza a difundirse. ¿Por qué? Por el conocimiento de los sacerdotes, los tributos que vienen cobrando, y el prestigio del Dios de los Chavín, el buen nombre que viene teniendo porque él es el que da los alimentos, la vida y la salud. Entonces no te olvides tú. En ese momento Chavín amplía su dominio y pasa a ser la cultura más importante de este periodo. ¿Qué tipo de gobierno tiene Chavín? Si el que está dirigiendo todo es un sacerdote, entonces recuerden que el tipo de gobierno es un gobierno teocrático. ¿Ya? No se olviden de eso ustedes. Segundo dato, ¿cuál es la importancia de la cultura de Chavín? Me dice acá. Chavín, como ya te dije, mientras va llegando a diferentes pueblos difundiendo sus conocimientos, absorbe el estilo de cerámica, el estilo de tejidos, el modelo de arquitectura y lo mezcla con los elementos de Chavín. Esa mezcla le va a terminar dando vida a una síntesis, a la primera gran síntesis cultural de la costa, la sierra y parte de la selva, la síntesis cultural panandina, como dice así. Este es precisamente lo que es Chavín para este periodo. Otra cuestión más. Vamos a dejar ese tema de la religión, porque te lo voy a explicar en un ratito, ¿ok? Te voy a explicar en el siguiente cuadro. Como te dije hace un rato, ya el principal centro religioso que va a terminar teniendo la cultura Chavín termina siendo esto, el complejo o el templo de Chavín de Huántar. El templo de Chavín de Huántar se fue construyendo en el paso del tiempo. ¿A qué me refiero? Inicialmente, Chavín de Huántar venía teniendo algo llamado con el nombre del templo antiguo o templo viejo. Es decir, cuando Chavín recién estaba en formación. Pero cuando la influencia y el dominio de Chavín fue creciendo, Chavín también amplió su templo y terminó construyendo al costado algo que se le conoce con el nombre del templo, el templo nuevo. ¿Ya? El templo nuevo. Si te das cuenta, esta va a terminar siendo una construcción en forma de U. Ya vamos a utilizar esa característica. Es una construcción en forma de U, que está por acá, ya que está por acá,
Y además de eso, es una construcción dividida en dos niveles, una parte alta y una parte baja. Característica de la arquitectura andina. Otra cuestión más a tomar en consideración. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a Ancash y haya visitado el templo de Chavín de Huanta. ¿Ya? ¿Alguien me lo puede confirmar? ¿Alguno de ustedes conoce Ancash? Ya. Tomo nota que se vacila por cómo me moví, porque le decía que eso se droga. Sí se droga, ahorita voy a explicar. A ver, ¿alguno de ustedes me puede decir sí, si es que ha ido alguna vez al templo de Chavín de Huanta en Ancash? Si uno va ahora, ya, si uno va ahora, uno paga su entrada, ya, paga su entrada y entra al templo de Chavín, ya. Pero en esta época, en la época de Chavín de Huántar, eso no era así, eso no era así. Las únicas personas que podían entrar al templo eran sacerdotes o personas que iban a terminar teniendo el rango de sacerdote. Ahora, profesor, ¿cómo es eso? En el momento que Chavín se fue expandiendo, y escucha bien lo que te voy a mencionar, ¿qué pasó? El prestigio del dios Chavín iba creciendo, pero recuerda, si el poder de alguien crece, el poder de los otros baja. En las diferentes provincias había diferentes dioses, pero la gente decía, no importa mi dios, el dios de los Chavín es más importante, nos va a terminar dando una mayor producción agrícola. De la misma manera, la gente decía, ¿para qué le va a pagar ofrendas a este sacerdote acá si el sacerdote de Chavín termina siendo más eficiente? ¿Qué pasaba con estos sacerdotes y dioses locales? Iban perdiendo poder. El camino para ellos era dos cosas, o desaparecían o se adaptaban. Y cuando digo que se adaptaban, ¿qué es lo que va a pasar? Estos sacerdotes lo que van a terminar haciendo es ir hacia Chavín y someterse a la autoridad de los sacerdotes de Chavín y someterse a sus dioses. ¿Ya? La gente peregrinaba en castellano, la gente iba en grandes masas yendo con su sacerdote a la cabeza hacia el templo de Chavín de Huántar. Chavín de Huántar es un gran centro de peregrinación y es un gran centro de tributación porque la gente lleva ofrendas para este Dios para que nos siga ayudando. Eso yo pregunto, examen de admisión, no te olvides. Cuando llegaban los sacerdotes, ellos tenían que entrar a ver a su divinidad principal. En el centro del templo viejo o el templo antiguo, en esta parte que está acá, en esta maqueta, en la parte central, se encontraba la imagen de su divinidad principal, ¿ya? Y la divinidad principal se encontraba en esto llamado con el nombre de lanzón monolítico, que es esta figura que está acá. Es una imagen de forma de cuchillo, ¿ya? De 5 metros de alto, clavada en el centro del templo, y de manera incisa, raspada su superficie, se dejaba la imagen de este personaje, que es el dios jaguar o el dios felino, ¿ya? Si tú miras su cuerpito, tiene un cuerpo o es un ser antropomorfo. Tiene cuerpo, tiene brazos, tiene piernas, pero viene teniendo garras, que viene teniendo garras como las de un halcón, ¿ya? O las de un cóndor. Su rostro termina siendo el rostro de un felino, con una fauce, con una boca bien ancha, con colmillos sobresalientes, y de su cabeza terminan saliendo serpientes, ¿ya? Esta era la divinidad principal, el dios jaguar. ¿Cuál era el floro de los Chavín? ¿Ya? El argumento de los Chavín terminaba siendo que este termina siendo el dios creador del universo, que cayó al centro del universo, que es donde está Chavín, y Chavín lo que hizo fue encerrarlo. Lo encerraron en el templo y lo vienen teniendo así como recluido. Con el poder y conocimiento que tiene, él nos dicta a los sacerdotes ya la información que el pueblo necesita. Pero nosotros los sacerdotes somos importantes por dos cosas, porque damos la información que nos da este Dios y porque lo mantenemos encerrado. ¿Cómo lo mantenemos encerrado? Con las ofrendas que ustedes pagan. Porque el momento que ustedes no paguen este Dios se pone loco y comienza a atacar a todo el mundo. Es algo así como la leyenda del Minotauro, ¿ya? Es la que se va a terminar haciendo. Si alguien quería entrar a ver este dios, no podía ser así que yo pago mi entrada y entro como ahora. ¿Ya? Como, no, en esta época no. Los sacerdotes de diferentes pueblos o los que iban a ser sacerdotes terminaban siendo inducidos con una gran cantidad de alucinógenos o drogas. Terminaban hirviendo la planta de un cactus llamado San Pedro y el agua se lo terminaban bebiendo y era un alucinógeno. O terminaban pulverizando las semillas de una planta en la selva llamada Yopoí, la inhalaban o bebían ayahuasca y terminaban estando en estado de trance. A la gente la terminaban drogando durante 2 semanas intensas de droga, y luego de eso lo hacían entrar al templo de Chavín de Huántar. Toma en cuenta todos los detalles que te voy diciendo. El templo de Chavín de Huántar, cuando tengas la oportunidad de entrar alguna vez, te vas a acordar de lo que yo te digo, tú vas entrando y las paredes se van haciendo cada vez más angostas, más estrechas, más oscuras, y además de eso van teniendo más eco. Los Chavín hacen toda una arquitectura teatralizada para poder entrar al Chavín de Huántar. Abajo del templo va pasando, por acá, ¿ya? Por acá va a terminar estableciéndose la canalización de las aguas del río Mosna. Pasan por debajo, ¿ya?
Cuando tú entras, tú vas a escuchar que va pasando el agua por debajo. Pero como ellos están en droga y sus sentidos están muy excitados, ellos lo que van a escuchar es un rugido, de un rugido. Ellos saben que van a llegar a un Dios grande, monstruoso, felínico, fiero, y mientras van entrando escuchan, y se van muriendo de miedo, ¿ya? Cuando llegan al centro del templo, encuentran la imagen del lanzón monolítico, 5 metros de alto, una figura de un felino que encima los chavín desgraciados le echaban sangre por encima, así que garras, colmillos, ojos estaban llenos de sangre, y tú veías eso, toda la droga se te pasaba de mundo. Automáticamente te asustabas y salías corriendo. Pero era suficiente que hayas visto al Dios. Porque si ya viste al Dios, es que Dios a partir de ahora se va a comunicar contigo para darte la información. Eso es lo que la gente creía. Profe, ¿y la gente por qué se creía eso? Bueno, es que recuerden, los sacerdotes van a terminar dando datos precisos sobre el clima. ¿Quién le da la información? El Dios. El Dios. Entonces, mientras que los datos fueran precisos, la gente va a terminar creyendo en ellos. Pero es parte de toda esa teatralización que te comento. Fuera del templo viejo, ya hay una plaza circular hundida, que es esta que está acá y que está acá en la maqueta. En esa se terminó encontrando la figura del obelisco Teide, el obelisco Teide, donde se observa la figura de 2 o 4 caimanes, dicen otros autores, que vienen estando en copulación, están teniendo sexo. ¿Ya? Se ve un maíz, ya un maíz con una raíz de yuca que representa un pene botando semen, y una flor que representa una vagina y se está reproduciendo. Es el Dios ligado a la vida. ¿Ya? En el templo nuevo, en el centro del templo nuevo, se debe haber ubicado esto que estaba en la página anterior, esta imagen de acá, la estela de Raimondi. ¿Ya? La estela de Raimondi termina mostrando una imagen de un ser antropomorfo, pero que viene teniendo cabeza de felino y varias cabezas como si fuera un cocodrilo acá en la parte superior, con garras y serpientes, que tiene 2 varas. Las varas o báculos representan poder, doble poder, poder en el cielo, poder en la tierra, poder sobre la lluvia y poder sobre el suelo para la agricultura. Es un dios ligado a la fertilidad agrícola, ¿ya? Este dios que aparece en Estela Raimondi. En la puerta de entrada al templo nuevo está la llamada portada de las Falconias y alrededor de esta se terminan encontrando las cabezas clavas. Las cabezas clavas son una serie de 12 cabezas, ¿ya? 12 rostros clavados precisamente en la pared del templo nuevo. Pero lo interesante es que es una serie. La primera cabeza termina siendo un rostro humano, humano por completo. Pero mientras va avanzando la serie, ¿ya? El rostro se va agrietando con el que aparece ahí y le van saliendo colmillos, como lo ves ahí, hasta la última imagen que termina siendo un felino. ¿Qué te quiere decir esa serie? Te quiere decir ya de que los humanos, sacerdotes, ya tienen la capacidad de convertirse en dioses felinos. ¿Y cómo logran eso? ¿Ya? Porque ellos entran al plano espiritual, entran precisamente al lugar donde están los conocimientos divinos, absorben ese conocimiento y se lo dan a la gente. Todos se lo debemos a los sacerdotes por la información que tienen. ¿Ya? En base a eso, repito, conocimiento de los sacerdotes y control ideológico de hacer que la gente tema es parte precisamente del poder que termina teniendo Chavín. Chavín desarrolla arquitectura, el templo de Chavín de Huántar. Chavín desarrolla cerámica, que ya te mencioné, base plana, monócroma e incisa, pero en lo que más destaca es en la litoescultura. ¿Qué significa lito? Piedra. Entonces es la escultura sobre piedra o sobre un bloque de piedra, escultura monolítica. Ahí está lo que te acabo de mencionar. Lanzón monolítico, Estela Raimondi, obelisco Teide, cabezas clavas, Porta de las Falconias, Estela Yauya, es donde más destacan. Un solo bloque de piedra raspar en su superficie a través de la técnica de incisión es en lo que destaca la cultura Chavín. Y eso es de lo que ella debemos conocer. ¿Qué pasó, profesor, con Chavín? ¿Por qué no sigue gobernando hasta ahora? ¿Ya? Si sus conocimientos eran tan importantes. Hay un dato más, que viene en pregunta examen. Chavín no solamente los sacerdotes eran astrónomos o miraban el cielo, sino que también lograron sacar otra información importante. Te pregunto, ¿cuál es el evento geográfico ya que termina generando una mayor cantidad de devastación en el territorio peruano? ¿Ya? ¿Cuál es el evento geográfico que genera una gran devastación en el territorio peruano, que se produce cada cierto tiempo? ¿Los fuegos forestales? No. Hay otro que es más general que eso. Ni terremotos ni igual. Ese de ahí, el que está planteando Micaela. El fenómeno El Niño. ¿Sí? ¿Te ubican el fenómeno del Niño? ¿Qué es el fenómeno del Niño? ¿Ya? ¿Qué es el fenómeno del Niño? Mira, nuestro mar debería ser cálido, debería ser caliente porque estamos cerca de la línea ecuatorial.
pero es frío. Y es frío porque por nuestra costa termina pasando una corriente que es la corriente marítima peruana, corriente de Humboldt. Ahora, cuando esta corriente se aleja de la costa peruana, las aguas cálidas comienzan a aflorar, aparecen en la superficie. Cuando las aguas se van haciendo cálidas, para obtener más calor, se evaporan más rápido y por lo tanto generan más huaicos, lluvias, inundaciones, destrucción de campo de cultivo y demás. Pero, esto pasó siempre, pasa y seguirá pasando, y seguirá pasando. Hay fenómenos del niño que son de baja intensidad, mediana intensidad y muy alta, como la que tuvimos en el 2017, con inundaciones, destrucción de campo de cultivo, ya escasez de algunos productos, elevación de sus precios, como el limón, por ejemplo, que está carísimo, no sé si se acuerdan de los memes que salían. Pero hay una cuestión que es especial, ¿ya? Los chavín, como tienen que hacer predicciones sobre el tiempo y el clima, ¿qué hacían con eso? Los chavín locos encontraban algo. En la costa norte, antes que aparezcan estas grandes lluvias y inundaciones, ellos comenzaron a observar que aparecía algo en la costa. En la costa aparecían unas conchitas, ¿ya? De abanico, como las que aparecen en el ceviche, ¿ya? De color roja y que tienen como unitas. Estas conchas se les conoce con el nombre de Spondylus omuyus. Y Chavín decía, mira, aparece esto y luego aparecen lluvias. Lo observaron una vez, dos veces, tres veces, y como ya lo vieron tres veces, que siempre hay las mismas consecuencias, dicen, perfecto. Cada vez que aparece este muyu, aparecerá lo que nosotros llamamos como fenómeno del niño. Entonces, los chavín no solamente observaban el cielo, sino que también observaban la tierra y sacaban de los productos, ya de los productos biológicos, sacaban indicadores del cambio climático. San Marcos terminó preguntando eso, ¿verdad? Que los chavín no solamente obtenían conocimientos de su observación astronómica, sino también a través de indicadores biológicos que les permitían saber el conocimiento del cambio del tiempo del clima como el fenómeno del niño. Pregunta de examen de admisión. Los chavín eran muy buenos. Pero hay una cuestión. A finales del horizonte temprano, o del formativo medio, parece ser que hubo un grave fenómeno del niño de alta intensidad, con mucha lluvia, con mucha inundación, y que Chavín no logró predecir. Como no logró predecir lo que pasó, las lluvias en el norte, las sequías en el sur generaron que la gente no tenga alimentos, y la gente preguntaba, Chavín, ¿qué hacemos? Y los de Chavín decían, no sé, nunca he visto una vaina así. Pero no podían decir no sé, sino que tenían que decir más ofrendas para los dioses. La gente terminaba dando más tributo, más alimentos, no hay resultados. Chavín, ¿qué hacemos? Más sacrificios, maten llamas, maten, la gente mataba, no hay solución. Chavín, ¿qué hacemos? Maten gente, sacrificios humanos y muerte, y no había solución. De la manera que la gente desconfía, no de los dioses, desconfía de los sacerdotes. Y el poder de los sacerdotes, Chavín, comienza a entrar en crisis. Precisamente la época del formativo superior es la época donde Chavín entra en una crisis de gobierno, va a perder influencia sobre muchas regiones, pero poco a poco esas regiones van a generar su propia identidad cultural, su propio estilo de cerámica, su propio estilo de arquitectura, su propio tipo de dioses, y cuando ya logra separarse por completo de Chavín, hablamos de una nueva etapa llamada el intermedio temprano. Y en el intermedio temprano, las culturas más importantes terminan siendo Mochica y Nazca, que son los que vamos a ver ahorita, ¿ok? Vamos a seguir avanzando entonces, ¿ya? Tómate 30 segundos para respirar antes de continuar precisamente con el tema de Mochica y Nazca, ¿ok? Vamos a seguir trabajando. A ver, sigamos entonces. Vamos ahora a trabajar a la cultura moche o mochica, ¿ya? Moche, mochica. Así que sigue con la atención así, al toque, ya, escuchando la clase. A ver, ¿qué me están preguntando por acá? Pero ¿de quiénes eran los ayus? Lo vimos la vez pasada. Los ayus nacen en el arcaico superior o tardío y terminan siendo un conjunto de familias que se unen por lazos de religión, por lazos sanguíneos o familiares, por lazos de pactos matrimoniales. Son varios pueblos que se unen y forman un gran pueblo. Eso se le llama ayus, lo que es una familia extensa. ¿Ya? Cuando termina Chavín, cuando Chavín entra en crisis, aparecen los pueblos formativos superior. Pucará en Puno, Paracas en Ica, Vicursa en Piura, Salinar en La Libertad. Pero estos pueblos, como te digo, son llamados con el nombre de cultura puente, porque son los que van a ir formando su independencia para darle vida
a las culturas del Intermedio Temprano. Vicú, Salinar, Gallinazo en la costa norte, le dará vida a Mochica, Paracas le dará vida a Nazca, Pucará le dará vida a Tiahuanaco. Eso se llaman culturas puentes. O sea, no es de inmediato el nacimiento del Intermedio Temprano, hay un periodo de transición. ¿Sí? A ver, vamos con Mochica. De la época del Intermedio Temprano, insisto, Mochica está en la costa norte, Lima en la costa central, Nazca en la costa sur, en Ica. En Cajamarca, Cuizmanco, en Ancash está Recuay, que es la época de decadencia de la cultura chavín. En Ayacucho está Huarpa y en el altiplano va desarrollándose la cultura tiahuanaco. Varios pueblos que conviven en la misma época con características culturales diferentes. Una característica o dos características generales que podemos mencionar es esta. A estas sociedades se les conoce con el nombre de sociedades hidráulicas. ¿Qué significa? Van a desarrollar tecnologías agrícolas adaptadas a su medio ambiente. Es decir, siguen usando los canales de regadío que Chavín difundió, pero además van a generar nuevas tecnologías agrícolas. Pregunta de examen de admisión. En la costa, por ejemplo, Mochica en la costa norte y Nazca en la costa surenica, van a terminar usando los canales de regadío, pero además van a utilizar las aguas del subsuelo, ¿ya? Las aguas del subsuelo, de los ríos subterráneos o de las aguas que se han emposado en el subsuelo. ¿Cómo lo van a hacer? A través de canalización de aguas del subsuelo, que en Moche se les conoce con el nombre de acueductos y que en Nazca se le conoce con el nombre de galerías filtrantes. Es en la costa, ¿ya? Pregunta de examen. En la costa, en el Intermedio Temprano, los pueblos van a terminar utilizando el agua del subsuelo a través de canalizaciones. Huarpa, en Ayacucho, va a terminar haciendo lo siguiente. Ellos vienen a Ayacucho, Ica. Su suelo viene teniendo una gran cantidad de cerros, ¿ya? Entonces, ellos en las laderas del cerro van a terminar haciendo como unas escalinatas a las cuales se les conoce con el nombre de andenes, para poder utilizar el suelo del cerro y poder cultivar. Y en el caso de Tiahuanaco, ellos van a usar el sistema de los camellones o guarúbal, ¿ya? Son diferentes sistemas, por eso se habla de sociedades hidráulicas. La otra característica es que en la época del Intermedio Temprano se habla del periodo de los maestros artesanos. Los pueblos de esta época van a alcanzar un alto grado de desarrollo artesanal, diferenciado por cada pueblo. Es decir, cada pueblo tiene un tipo de, por ejemplo, cerámica diferente. Moche, como lo vamos a ver en un ratito, Moche tiene algo que no tienen los demás pueblos. Esto de acá que se llaman los huacos eróticos, ¿ya? Los huacos eróticos, los huacos con imágenes sexuales. Pero solo usan dos colores. Nazca, utiliza hasta 16 tonos de colores diferentes. Va a terminar dándole prioridad a lo pictórico o a los colores, ¿ya? Y por ejemplo, ese es en lo que ellos destacan en los huacos polícromos. Tiahuanaco no tiene ni huacos eróticos ni uso de tantos colores, pero Tiahuanaco tiene unos vasos de boca ancha llamados con el nombre de jeros. Cada pueblo tiene un alto desarrollo artesanal diferenciado por regiones, ¿ya? No se olviden de eso. Y la otra característica es que ya no hay solamente sacerdotes en el gobierno, sino que el gobierno lo comparten entre sacerdotes y militares. ¿Ok? Recuerden esos ratitos. Vamos ahora con dos de las culturas del Intermedio Temprano, con Mochica y con Nazca. Cuando hablamos de Moche, ¿dónde se ubica Moche? Moche se va a terminar ubicando en la zona de la costa norte del Perú, ¿ya? Su centro original se va a terminar ubicando en la zona de la Libertad, ¿ya? Acá va a estar el centro del desarrollo de la cultura mochica, entre el valle del río Moche y el valle del río Chicamo. De ahí nace el nombre de Mochica, Mo por Moche, Chica por Chicamo. Ahí va a estar su centro de desarrollo, ¿ya? Su centro de desarrollo. Pero la cultura moche-mochica, como la estás viendo acá de naranja, va a ir expandiéndose progresivamente, ¿ya? Y va a terminar teniendo influencia en la zona norte, de la zona norte hasta Piura, Lambayeque, La Libertad y hasta la costa de Ancash, es su zona de dominio. Segundo aspecto, su economía. Cuando hablamos de la economía moche, ¿cuál es su principal actividad económica? Bueno, su principal actividad económica va a ser la agricultura. Y no tienen problemas para eso. Si te das cuenta, Moche está siendo atravesado por un montón de ríos, ¿ya? Un montón de ríos. Ahí están los nombrecitos, ¿ah? Si tienes una pantalla grande ahorita, lo vas a poder ver con facilidad. Tienes el río Piura, en la zona del norte, tienes el río Reque, el río Saña, Filipepeque, Chicama, Moche, Virú, Chao, Santa Nepeña, Casama y Guarmey. Un montón de ríos que tienen caudal regular. En castellano tienen la misma cantidad de agua todo el año y por lo tanto cultivar no es difícil. Quiero ampliar la zona de cultivo, a los ríos les saco bracitos, canales de irrigación. Pero en los lugares donde no llega el agua, puedo terminar utilizando las aguas subterráneas a través de los acueductos o canales subterráneos. Así que Moche va a utilizar esa tecnología como aspecto importante.
Si ves que tiene un litoral tan grande, una salida tan grande al mar, entonces, ¿qué otra actividad podrían hacer además de la agricultura? Dime tú, usa tu lógica. Si tienen tanta salida al mar, una costa tan grande, ¿qué otra actividad económica podrían desarrollar? Te quiero leer, quiero saber que estás acá conmigo. La pesca. ¿Ya? La pesca, pues, por lógica, ya, la pesca. También van a utilizar embarcaciones para poder tener contacto con otros pueblos, comercios, tienen contactos con pueblos de la sierra y la selva. Profe, ¿tú cómo sabes? ¿Ya acaso hay escritura de los moches para eso? No, lo que pasa es que se va a terminar observando en muchas de las joyas de los moches productos como la obsidiana, ¿ya? Y la obsidiana terminaba siendo de la zona de la selva. Hay personajes que venían utilizando penachos, ¿ya? O sea, una serie de plumas que se terminaban poniendo por encima de la cabeza, y las plumas eran de color verde, amarillo, rojo, azul, naranja. Te pregunto, ¿qué animales vienen teniendo ese tipo de color de plumas? A ver, ya, conocimiento general de biología. No se llama loro, ya no se llama loro, es parecido al loro. Guacamayos. Ya, guacamayos. ¿Y los guacamayos dónde están? No me digas que en el Parque de las Leyendas. ¿Ya? ¿Dónde están los guacamayos? Selva. En la selva, ya en la selva. Entonces, tienen que tener contacto con los pueblos de la selva para poder conseguir ese tipo de recursos. Entonces, hay actividad comercial. Por otro lado, esa es la parte bonita de Mochica. Mochica, en el sistema de gobierno, en su administración política, tiene una primera particularidad. Mochica no tiene un rey. No hay rey de los Mochicas, no hay un gobernante, porque Mochica no es un reino unificado. Entonces, ¿qué cosa es Mochica? Mira, cada uno de esos ríos que te he mencionado forma un valle. Y cada valle tiene su propio gobernante. Son pequeños estados, son pequeños gobiernos Mochica que existen en cada uno de los valles. En un valle gobierna un personaje llamado Alaek, así se llama, Alaek. Pero hay casos donde un personaje no gobierna uno, sino gobierna 2, 3 o hasta 4 valles. El caso más emblemático de eso es el señor de Zipán. El que gobierna más de un valle se llama Siekich, ese es el caso del señor de Zipán. Pero nunca hubo un personaje que haya gobernado todos los territorios a la vez. Ahora, otro dato que es únicamente para Mochica. En todas las sociedades hay mujeres que han sido influyentes en el gobierno. En todas, ¿eh? En todas. Pero por lo general eran influyentes, ¿por qué? Porque terminaban siendo mujeres de la nobleza, ya importantes, con un fuerte carácter, o porque eran las esposas de los gobernantes, por lo tanto eran influyentes. Pero en el caso de los moche hay una cuestión particular. Se puede llegar a la conclusión que en los mochicas, y solo en los mochicas, las mujeres eran parte del poder político, o sea, eran gobernantes también. Profe, ¿cómo se sabe eso? Se sabe por varios elementos. Primero, los huacos, su cerámica. En la cerámica mochica hay una imagen muy común que tenían siendo los sacrificios humanos. Luego te voy a explicar eso. Mataban a militares de los pueblos vecinos. No porque los chapaban y los mataban en guerra, sino que habían batallas rituales. ¿Ya? La selección de militares del Valle de Moche se peleaba contra la selección de militares del Valle de Irú. ¿Ya? En la batallita, los vencidos terminaban siendo sacrificados. Los degollaban, les cortaban el cuello. Su sangre era puesta en una copa y se le entregaba a un personaje que representaba a este ser que está acá. Esta figura que está acá representa al dios Ayapaek, ¿ya? Que representa al ejército mochica. ¿Qué pasaba? ¿Ya? Las personas que aparecen frente a Ayapaek son 3. Hay un montón de gente abajo, que es el pueblo, que representa al pueblo que está haciendo sus ofrendas, sus ceremonias. Pero solamente 3 personas se acercan al dios. Estas 3 son 2 varones y una mujer. Siempre había una mujer ahí, ya, entre los varones que eran los líderes. Segundo, se han encontrado tumbas. Una tumba medio saqueada fue encontrada con la tumba de la sacerdotisa de San José de Moro, pero otra tumba intacta de una mujer terminó siendo hallada en el complejo del grupo, en la huaca de Cao Viejo, y esa es la famosa dama de Cao. La dama de Cao es esta que está acá, ¿ya? Que está acá en la parte izquierda. Va a terminar siendo encontrada con una vestimenta hecha de un montón de láminas de oro y bronce, que va a terminar haciendo una suerte de falda larga, de las cinturas del cuello, con su vestido de oro y bronce, con un collar hecho de bolas de oro, ya de bolas de oro y plata alrededor de su cuello, con una nariguera que termina tapando su boca, con orejeras que eran no aretes, sino que terminan cubriendo la oreja por completo,
con una gorra, con una corona que venía teniendo acá en la cabeza un felino y con dos porras, ¿verdad? Con dos cetros que representaban su poder. Y además de eso, con unas sandalias hechas de oro, así vestidas de oro, de pies a cabeza, por el poder que terminaba teniendo. Esta mujer además venía teniendo un tatuaje en el brazo. Su tatuaje era de una serpiente y eso solamente lo venían teniendo los chamanes o sacerdotes, lo que implica que esta mujer era parte de la élite, ¿ya? Era una sacerdotisa, era una lideresa, era una gobernante en su época. Y eso es lo que se puede saber de las mujeres, en el caso de Mochica. Las mujeres de la élite llegaban, en algunos casos, a ser gobernantes, compartiendo el poder con los varones. No se olviden de ello. Otra cuestión a tomar en cuenta, ¿ya? Por eso, si tú me dices que no hay un gobierno unificado, que hay varios valles independientes unos de otros, es porque hablamos de la cultura mochica. Lo que pasa es que Moche es una civilización. ¿A qué me refiero? Moche, ya Moche, estos diferentes pueblos de Moche tienen en común el uso de un idioma, la lengua mochica. Además de eso, creen en los mismos dioses, ¿ya? Y entre los diferentes dioses que adoran está el dios Ayapae, que representa al ejército mochica y las guerras que este venía teniendo. Y por otro lado, hablamos de que tienen las mismas costumbres, vestimenta, alimentos, ceremonias, huacos, etcétera. Hacen que nosotros podamos hablar de Mochica en diferentes territorios, como una misma cultura o civilización. Si hablamos de Mochica, en sus aspectos culturales, destaca, por ejemplo, en la arquitectura algo. A ver, recuerda este dato, ¿eh? Ya recuerda este dato. Siempre que se construye en la costa, el material que se usa para la construcción es el adobe. ¿Qué es el adobe? Son ladrillos de barro secados al sol. Siempre que se construye en la sierra o en la selva, el material va a ser la piedra, porque tiene que resistir la inmensa lluvia que hay. En la costa casi no llueve, ¿ya? Ahora, en las construcciones que se van a tener acá son centros urbanos ceremoniales, es decir, centros de gobierno que además de eso tienen templos. Y destacan varios en Mochica, ¿ya? En el Valle del Río Moche están dos, la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. Te pregunté hace un rato si es que alguien conoce Chavín, ¿ya? En Ancash. Me dijeron que no. ¿Alguno de ustedes por casualidad ha ido a Trujillo o a Chiclayo y conoce la Huaca de la Luna? ¿Ha ido a algún templo de la cultura moche mochica? A ver si alguien me puede decir que sí. Tal vez tengo familia en el norte y alguna vez han ido de viaje. Nadie. Me preguntaba por interno Mel, ya, me preguntaba, profe, ¿Mochica tiene clases sociales? Por supuesto, ¿ya? Hay clases sociales desde que se viene teniendo excedentes de producción y alguien se apropia de ellos. De que los sacerdotes ya vienen teniendo liderazgo, ellos tienen propiedad y nosotros no. Entonces ya hay clases sociales desde hace rato. Una pregunta que está fuera del tema. Mel, ¿ya? Tú has tenido hermanas acá en la academia, ¿no? ¿Ya? Tuero Roll, me suena conocido ese apellido. A ver si me los confirman. A ver, no o sí. Ah, ya, no ha sido, pero sí tienes hermano. Una es Yaricel y la otra no recuerdo. Ya, pero la otra es mi salud. Te mandas mis saludos. Ya. A ver. Ajá, Dayana y Yaricel. Ya, le mando mis saludos a las dos. A ver. En el caso de la Huaca del Sol y de la Luna, ya recuerden ustedes lo siguiente. Ya. De la Huaca del Sol, tú vas al norte y no hay nada. Pues no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Lo que pasa es que tú vas a encontrar un cerro. Es decir, la mayoría de las huacas en el cerro de los templos están cubiertos por arena, ¿ya? Y los arqueólogos no lo han descubierto, es decir, no le han sacado la arena para investigar, porque falta plata para la investigación, cuesta mucho la investigación arqueológica. Pero en la Huaca de la Luna sí está bien, bastante bien investigado, y se siguió trabajando. En la Huaca de la Luna se han encontrado una gran cantidad de murales, como termina diciendo ahí. Por ejemplo, están los murales donde aparece el rostro del dios Ayapae, ya que solo te decía que es esta imagen que está acá abajo de la imagen donde yo aparezco en el cuadro. Pero así como está también termina apareciendo el templo, el mural de los mitos, donde aparece la imagen del sol y la luna, ya donde aparecen acá figuras como lluvias, nubes, truenos, etcétera, y termina apareciendo debajo del sol una figura masculina, debajo de la luna una figura femenina, ¿ya? Cuya vestimenta es parecida al señor Zipán y a la dama de Cao. Por una preguntita, ¿el señor Zipán y la dama de Cao eran esposos? No, ni se conocían. Hay una diferencia como de 300 años entre uno y otro, ¿ya? Lo que pasa es que parece que esta es la vestimenta que solían usar, ya, con alguna diferencia, los gobernantes de los diferentes valles que pertenecen a la cultura mexica, ¿ya? Entonces, así han representado los gobernantes masculinos y femeninos.
Eh, por otro lado, también está, por ejemplo, un mural llamado como La Rebelión de los Objetos, ¿ya? O La Rebelión de los Artefactos, también se le llama así. ¿Por qué? Porque aparecen imágenes de porras, ¿ya? De porras para la guerra, escudos, ¿ya? O lanzas o trinches que tienen en su mano lanzas, que están atacando a la gente y la gente está corriendo desesperadamente. No se sabe por qué se hizo ese mural, ¿ya? No se sabe si hace referencia a una rebelión del pueblo contra el gobierno, ¿ya? O que se está haciendo una crítica a la tecnología de la época. Es como que yo te diga, por ejemplo, pregunta, nosotros los seres humanos actuales, siglo XXI, año 2020, 21, ¿somos esclavos de algo? ¿Nosotros estamos amarrados o dependientes de algo? ¿Crees tú? A ver, dime tú, te quiero escuchar. Los seres humanos actuales, en la actualidad, ¿somos muy dependientes de algo? Y sus compañeros le están respondiendo, eso me gusta. Su compañero le dice, tú dependes de mis padres, me dicen, ¿ya? O sea, ella depende de su padre, ¿ya? Ella depende de su padre, porque le dan los alimentos, le pagan la casa, etcétera, le pagan los estudios. Camila dice, no, pero ¿por qué? Ya yo soy el Agustino, pues. Y su compañero, Lisette, su compañera Lisette termina diciendo, sí, de la tecnología, Calderón de la tecnología. Y la respuesta es eso, nosotros dependemos mucho de esto. No podríamos estar haciendo la clase ahorita en el proceso de confinamiento que tenemos si no tuviéramos un celular, una computadora, el sistema Zoom, etcétera. Muchos de nosotros paramos pegados al celular, ya mirando las redes sociales, viendo información, viendo temas laborales o jugando, ya. Estamos muy pegados a la tecnología. Entonces, un artista podría muy bien, y lo han hecho además artistas y caricaturistas, artistas podrían poner muy bien, por ejemplo, que este celular les haga brazos y piernas y nos comiencen a atacar, ¿ya? Ahora, profe, no, pues si yo dependiera de esto, yo lo alimentaría. Claro que lo alimentas, terminas pagando su mensualidad para que termines teniendo datos, ya, le terminas poniendo una mayor tarjeta de memoria, le terminas poniendo su funda bonita, ya, etcétera. Ya. Entonces, todo eso es parte de esa dependencia que se genera. Entonces, eso se podría representar en alguna pintura. Y esto es lo que hicieron Mochicas en su mural con la rebelión de los artefactos. En el complejo del grupo, complejo se le llama a un espacio arquitectónico donde hay varias construcciones a la vez. Una es la Huaca del Brujo, donde está la danza de la muerte. ¿Ya? En la danza de la muerte hay un montón de personas amarradas, desnudas, que están avanzando hacia un lugar donde van a ser sacrificados. Y también está la Huaca de Cao Viejo, donde se encuentra la tumba de la señora de Cao, gobernante que dije hace un rato. También está la Huaca Rajada, donde está la tumba del señor de Zipán. El señor de Zipán fue un caso muy espectacular. Fue la primera gran tumba de un gobernante que fue allá en el Perú. Y en este caso, la tumba del señor Zipán, ¿qué cosa es lo que halló? Terminó encontrando no solamente un ajuar, una vestimenta hecha de oro y plata para este gobernante, ¿ya? Con una corona, con un cetro, con una pirámide invertida, como puedes terminar viendo ahí, pulseras, orejeras, narigueras, pectorales, collares hechas de oro y plata que representaban el poder del sol y la luna, y la gran cantidad de objetos, ya que terminaban teniendo más de 1.200 kilos de oro en la tumba del señor de Zipán. Más bacán todavía, se murió él y mataron a su esposa, a su sirviente y a un guerrero y a una llama, ¿ya? Porque van a ser su séquito de seguidores para cuando él pase a la otra vida. Hay varias cosas que mencionar. Primero, que Moche va a terminar destacando mucho en la metalurgia, en el hecho de mezclar metales, y en la orfebrería de producción de joyas, como la que acá se termina representando en la parte inferior derecha, que termina siendo una orejera. Pero además, Moche nos muestra su creencia sobre la muerte. Todos los pueblos tienen precisamente sus creencias sobre la muerte, pero Moche en particular creía esto. Para Moche, después de la vida existe, o después de la muerte hay otra vida. En el mundo actual, ya bajo la influencia de la religión judeocristiana, recuerden que si una persona muere, la muerte es sinónimo de sufrimiento. Y digo sufrimiento, ¿por qué? Porque tú no sabes dónde te vas, ¿ya? Depende, si has cometido muchos pecados te vas al infierno, si no tantos te vas al purgatorio o al cielo. Entonces la gente está temerosa, escucha, habré pecado mucho o no. Pero en el caso de los mochicas no era así. Para los mochicas la cuestión era bien simple. Cuando tú te mueras, en tu próxima vida vas a seguir haciendo lo mismo que hacías en esta. Si acá cultivabas, si eras agricultor, en la otra vida serás agricultor. Si acá eras pescador, eras pescador. Si acá eras gobernante, ya seguirás siendo gobernante. No pasa nada. Entonces no tienes por qué sufrir porque ya sabes lo que te va a terminar pasando. ¿Ya? Así que el señor Zipán tenía que ir con sus seguidores para que siga siendo gobernante en la otra vida. Ahora, de Mochica se sabe muchísimo gracias a otra cosa, a la cerámica. ¿Ya? A la cerámica. ¿Qué pasa con el caso de la cerámica de los moches? Vamos a ver lo que pasa. Primero, la cerámica de los moches, ¿ya? La cerámica de los moches destaca lo escultórico sobre lo pictórico en castellano.
No utilizan muchos colores, solamente utilizan dos. Su cerámica es blanca sobre roja, es decir, utilizan colores blancos o cremas, ya blanco tirando para amarillo, o rojas tirando para marrón, que se le puede decir lindo granate, ¿ya? Ahora, solamente utilizan dos colores, pero, en el caso de este hay otras peculiaridades. Moche viene teniendo dos tipos de huacos. Uno se le llama huacos pictóricos o pictográficos, donde se dibujan, ya donde se dibujan imágenes de la vida diaria y las creencias de Mochica. Se ven personas que están cultivando, rezando, pescando, haciendo sacrificios, etc. ¿Ya? Pero hay otro tipo de huacos llamados por el nombre de huacos escultóricos, en donde se le da la forma al huaco de lo que se quiere representar. De los huacos escultóricos hay dos tipos, el huaco retrato y el huaco erótico. Del huaco retrato, este tiene diferentes formas. Puede ser un huaco como el que está acá, el que estoy señalando con el puntero. Este tiene la forma de un rostro, Pero mira, no solamente es un rostro, se está viendo la fisionomía o las características del rostro de los hombres de Mocha. Además de eso, mira, su rostro está pintado, como un diseño que se venían haciendo, ¿ya? Pero por otro lado vas a terminar teniendo que tienen como una suerte de chulito que hasta atrás termina cubriendo la cabeza por el intenso calor. Tienen perforaciones en las orejas, ya como si fueran aretes, ya. Pero además de eso se ve diferentes tipos de adornos que terminan teniendo. También se observan sus estados de ánimo, si tienen alguna enfermedad. Pero los huacos retratos no son solamente rostros, pueden ser cuerpos enteros, de sacerdotes, de guerreros, de campesinos, de flautistas, ¿ya? De pescadores, de personas pescando en su cabeza de otora o en grandes embarcaciones. Se ve figuras de animales, cóndor, serpientes, jaguar, cuy, ¿ya? Se ve vegetales, ¿ya? Se ve papas, se ve quinoa, se ve todo. Se ve chirimoyas, un montón de objetos, ¿ya? Pero se dice que su cerámica es realista, porque representan lo que en la realidad existe. Eso implica los huacos eróticos. En los huacos eróticos se va a terminar viendo imágenes sexuales, ¿ya? Imágenes de sexo, hombres con mujeres. Un hombre con una mujer, un hombre con dos mujeres con un hombre, el sexo grupal también aparece en los mochicas, aparecen huacos homosexuales, aparecen hombres teniendo relaciones con otros hombres. No aparecen huacos lésbicos, es un caso raro, no hay mujer con mujer. Es porque o no existían las lesbianas, cosa que dudo, ¿ya? O porque no era socialmente bien aceptado. Habían huacos zoofílicos, habían hombres teniendo relaciones sexuales con llamas. Habían huacos necrofílicos, ¿ya? Teniendo sexo con muertos. Ahí es donde voy a terminar Profesor, el... Dime, te escucho. ¿en serio existían esas cosas? Por supuesto que sí. ¿En serio? Yo pensé Por que en supuesto. Profe, esa estoy época... impactada. Yo también estoy impactada, yo no sabía que habían esas cosas. Que me están diciendo que no creían que entre los mochis habían gays. No, sí, yo pensé que antes era como que hombre y mujer en esas épocas, No, ¿no? gays siempre han habido, hay y habrán. Profe, ¿Ya? pero no Dime. está, no hay fotos en sí. Yo cuando hacía No. las tareas solamente ¿Guacos? existían de parejas heteros nada más. Mm, Ajá, ¿Los por guacos? dos ¿En los Sí, guacos? heteros, Bueno, no, yo No, pensé sí que era hay. más o de menos, pero homosexuales. Sí hay, te no lo O juro sabía que que sea, hay. había sí han esculturas. existido, Puede pero es ser que, depende puede ser que en la el mismo museo. cultura. Ajá, porque Mira, por ejemplo en mira, Roma o en en Grecia se Roma, consideraba la homosexualidad como algo puro, un amor sincero, porque, claro. ¿entiendes? Es depende de la cultura. No. Ten cuidado, no es un amor sincero, es un amor racional. Se considera, Supuestamente así porque ya cuando es algo hetero se Es supone que solamente se para juntan procrear. para... a ver, Ajá, vamos a y explicar, supuestamente ese amor era más racional. ya vamos a explicar. ¿Por qué se hablaba de en Grecia o en Roma de un amor racional? Porque se consideraba que el hombre es racional, pensante, la mujer no. Ya, la mujer no, la mujer era pasional, sentimental. Entonces, lo que se terminaba considerando es que un amor entre dos hombres terminaba siendo más fuerte porque estaba basado en la razón. Era una forma de justificar la homosexualidad también. Pero hay que tomar en cuenta algo. Si quieres ver esos guapos homosexuales, lo puedes buscar en internet y lo vas a encontrar. Pero hay un museo que tal vez te pueda terminar interesando que se llama el Museo Larco. Acá te estoy poniendo Museo Larco, Museo Larco. El Museo Larco, que está en Pueblo Libre, es el mejor museo sobre las culturas de la costa norte, sobre Mochica. Hay decenas de miles, no voy a decir miles, hay decenas de miles de guapos de la cultura mochica que vas a quedar así, ya con todos los hermosos guapos que hay, incluidos estos guapos. Pero yo me quería ir a uno en especial, ya me quería ir a uno en especial. El guapo necrofílico, es sexo con muertos, pero quiero explicarte por qué. Es un guapo que a mí me encantó, ya. Feito, ¿ya? No tenía tan bonito diseño, pero era una mujer masturbando a un hombre.
Tú veías el hecho y le veías la cara al hombre y el hombre estaba muerto. Era una calavera, muerto. Eso aguanta. ¿Y cómo una mujer va a terminar masturbando un muerto? Si ya está muerto. Aparte, si él está cadáver, ¿cómo va a tener pene para masturbarlo? Es que recuerden que es arte. Y en el arte no se tiene que describir la cosa tal cual es, sino lo que quieren que tú interpretes. ¿Qué es lo que están queriendo que tú interpretes? Esta es una pareja, esposo. Él ha muerto, ella no. Pero a pesar de que uno está vivo y el otro está muerto, el vínculo matrimonial no se ha roto. Siguen siendo pareja, ¿verdad? O sea que cuando ella muera, seguirá siendo pareja de él. Y él, a pesar de que está en otra vida, no está con otra calavera, está con ella, sigue siendo su pareja para siempre. Esa es la creencia de los mochicas, la creencia de los mochicas. Dime. También puede ser así como con el entierro de las tumbas, mejor dicho, ¿no? Que enterraban como su próximo oficio, Mira, que siguen siendo reyes. El caso Puede del ser señor que Zipán, sea una escúchame, representación de que en la otra vida siguen siendo pareja, algo así. claro, en el caso del señor Zipán, te dije hace un rato, a su esposa la mataron para que siga siendo su esposa en otra vida, porque esa es la creencia que tienen los muchos. Tú te Claro, y casas, puede ser que te esa casas y esencia de ellos, pues. tu matrimonio es para siempre, en esta y en la otra vida. ¿Has visto la película Coco? sí. Ya, Sí, así, profe. así. Yo así, la vi, con esa profesor. Yo lloré con esa película. Hay que llorar otra vez, dice. Yo lloré. Ya. Si pueden ver, vean Soul. No sé si han visto esa película que recién Sí la vi, profe. Muy buena, muy buena. Habla de la vida nomás. Muy buena. Pero Parece hippie. Pero bueno. Regresemos a Moche, ya no lo fumones eso. Profe, quiere decir Dime. que antes se practicaba la necrofilia. No. No solamente lo No, interpretaba. el profe está hablando sobre el vínculo que tenían esas dos personas. No A eso me son estoy refiriendo. los actos, no Ahora. el vínculo. Ahora. Ya, Que perfecto, quedaba estoy hablando del vínculo. Pero marcado hay por que tomar en cuenta este dato que dice la cerámica. Cerámica realista, ya realista. Te pregunto yo, en la actualidad, ¿hay homosexuales? Sí, profe. ¿Sí? Y en época Moche, ellos veían homosexuales y terminaban haciendo su guaquito de dos hombres teniendo sexo. En la actualidad, ¿habrá hombre que tiene sexo con animales? Sí. Profesor, pero dígame Escucha. por qué Pero, un las ratito, cerámicas son tan déjame terminar la idea, ¿ya? No estoy diciendo que todos los hombres moche tengan sexo con animales, ¿ya? Estoy diciendo que alguien lo tiene y los moches pusieron eso. Pregunta, ¿en la actualidad hay gente que tiene sexo con muertos? Sí. Sí. Hay varios casos que han habido. Es una parafilia, es una desviación de la sexualidad, pero de que existe, por eso los moches lo representaban. Pero la mejor interpretación de la que te digo, es una cuestión de vínculo, no es una cuestión de sexo con muertos. Ahora, hay unos guacos bien bacanes. Uno de esos es un hombre que sale con un pene descomunal, así como el moche del WhatsApp, más o menos, así como un pene gigantesco, agarrando así con las dos manos. Y aparece una mujer como la que está acá, con una vagina gigante, ¿ya? En el arte, ¿qué es lo que debe haber hecho ese productor de guacos? Lo que él está haciendo es darle prioridad a la representación del sexo, ¿ya? Del sexo como tal, el pene y la vagina, porque lo que está haciendo es un culto a la fertilidad, a la reproducción, a la vida. Profe, también puede ser el señor de Zipán, ¿no? Como para representarlo como el mayor autoritario y todo eso. Podría ser, ¿ya? El pene es representado como símbolo de poder, ¿ya? De virilidad, de fuerza. Pero ese hombre... el que así la dejó, no es eso. Bájele No. su drama 2 rayitas, bájele. En ese caso, te voy a repetir, no es eso, ya no es eso. Es una cuestión de culto a la fertilidad, a la reproducción, a la vida. Es lo que los moche ponían. Lo interesante de Moche es que termina poniendo todo cuanto ven, todo cuanto creen, ya lo expresan a través de su cerámica. Su cerámica es llamada como cerámica enciclopédica, y se le dice así porque es como, han dejado un montón de información en base a sus guacos y podemos conocer mucho de los moches. No podemos saber los nombres de sus gobernantes, ¿ya? No podemos saber eso. O podemos hablar de las diferentes etapas que ha venido teniendo, de las creencias, cómo están ido variando, pero no podemos saber el nombre del gobernante tal, el nombre del personaje tal. Eso lamentablemente no, porque no hay escritura, ¿ya? A ver, que han estado muy participativos con los guacos eróticos que les llama mucho la atención, ¿ya? Sí, profe. Es muy interesante el tema. Sí, es un tema Yo la bien verdad interesante. cuando vi esa cerámica dije que tuvo muchos hijos. Puede ser, pero te aseguro que una mujer por más que tenga hijos no queda así. No, hay que apuntar eso.
Por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Profe, se puede interpretar muchas cosas, al final ellos mismos saben. Definitivamente sí. Por eso es arte. Se Ajá. interpreta como Claro. tú lo mires. Pero además, insisto con algo, no estamos en la época Moche y Moche no ha dejado escritura. Entonces, cuando los arqueólogos comienzan a sacar este tipo de huacos y los comienzan a ordenar, hacen interpretación. Puede ser esto, se sustentan en teorías para poder llegar a esa conclusión, pero en realidad son interpretaciones. Algunas interpretaciones pueden tener más peso que otras, ya más peso que otras, pero no tenemos un escrito de los moches. Si tuviéramos un escrito mochica, ya que nos dijera esto es por esto, tendríamos una cultura súper avanzada. En el piso había cerámicas. ¿Cómo dices? Profe, Dime. en mi ex cole había cerámicas de lo que usted está hablando, representaciones de hombres teniendo sexo con animales y con mujeres, literal. Claro, claro. Mira, yo tengo un huaco moche. Profe, mi Yo tengo un pregunta huaco- es, Yo tengo un huaco moche acá. Este es un huaco retrato. Ya es un huaco retrato. No es un rostro, es un personaje que, mira, tiene acá en la mano una concha. Se llama pututu. Hace un sonido así. Y mira su carita. Tiene colmillos. Esta es la imagen de Ayapaek. Mira acá, viene teniendo serpientes. Ya, acá como saliendo de la oreja. Son adornos que terminan teniendo este tipo de Profe, huacos. pero ¿son imitaciones o son...? No, este de acá sí es original. Y después tengo a la gran Darth Vader. Ya. Profe, ¿cuánto le costó? El de moche, el Ajá. huaco moche me lo regalaron. ¿Y el otro, el original? El otro me costó, el original moche me costó, no me costó, me lo regalaron. El Darth Vader sí me costó. A ver, vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir chambeando. Bueno, salgamos de Moche. ¿Qué pasó al final con Moche? Es una pregunta que hay que hacernos, ¿verdad? Mira, así como hubo un fenómeno del niño que generó la decadencia de Chavín, hubo un fenómeno del niño a finales del intermedio temprano que generó inundaciones en el norte, baja producción agrícola, rechazo del pueblo al gobierno y se debilita. Pero así como está pasando esto, además de Moche está otra cultura, Nazca, ya Nazca. A ver, si ustedes cuando les pregunté qué cosas sabían de Chavín me dijeron cabezas clavas, lanzón monolítico. Si yo te pregunto Nazca, pregunta, ¿qué cosa sabes de Nazca? ¿Algo Las que líneas. recuerdes de la cultura Nazca? Las Las líneas. líneas. las líneas, profe. Claro. María Reich. María Reich, claro, y María Reich está asociada a las líneas de Nazca. Ese es algo que me faltó hacer. Justo iba a hacerlo en abril, irme a Nazca y ir por avioncito a ver las líneas, ya, porque una profesora de la institución lo hizo y me dio ganas de hacer eso, pero la pandemia nos ha bloqueado, ya, pero ya, ahora es su momento. Cuando hablamos de Nazca, hay que ver algunos datos también importantes sobre ellos. ¿Dónde está Nazca? En Ica, ya en Ica, en el valle del Río Grande, donde se viene encontrando su principal espacio, ya. Ahora, profe, Ica, ¿ya? Uno dice Ica, y si conoces Ica, si alguien conoce Ica, el territorio de Ica es semiárido, semidesértico. Tiene muchas zonas de desierto. Pero vamos a ver qué pasa con los nazquenses. Nazca no siempre tuvo desierto. Nazca lo que al principio venía teniendo era una zona con una amplia cantidad de vegetación y entró en un fuerte proceso de desertización progresivamente. Ya no había mucha agua en la superficie, así que comenzaron a sacar agua del subsuelo. Para poder sacar agua del subsuelo, hicieron estas construcciones que está acá, en la parte inferior, que se dice pupios. Si te das cuenta, es una excavación en forma de espiral, ¿ya? En forma de espiral. Esas excavaciones en forma de espiral llegaban al subsuelo, donde estaban las pozas de agua para poder obtener agua, ya sea para el consumo o cuando estas aguas aumentaban, salían a la superficie, irrigaban el campo y se podía cultivar. Este sistema para obtener el agua del subsuelo se le llama galerías filtrantes. Aquí está en la parte inferior donde dice economía, galerías filtrantes obteniendo el agua del subsuelo. Si hay canales de regadío, galerías filtrantes, entonces están haciendo tecnología agrícola o hidráulica, y se le conoce con el nombre de agricultura intensiva, como ya lo habíamos dicho hace un rato. No te me olvides. Otro dato más. En el aspecto político, ya Nazca termina teniendo un gobierno teocrático militar. Es decir, hay sacerdotes y militares que comparten el poder, pero los que más poder tienen son los militares. Profe, ¿cómo puedo saber yo
si en una sociedad los sacerdotes o los militares tienen más poder. Dos cosas importantes para eso, vamos a ver la arqueología. Primero, las tumbas. Ya, las tumbas. Tienes que conocer tumbas de la población. Si tú encuentras que las tumbas más grandes, ¿ya?, y las de mayor cantidad de lujos, objetos, ofrendas, son de los militares tenían más poder que los sacerdotes. Segundo, las construcciones. Si en una sociedad lo que destaca por mayor cantidad o por mayor valor o por mayor grandeza son los templos, significa que los sacerdotes eran los que imponían su palabra en el momento de que se construye, y por lo tanto los sacerdotes tenían más poder. Si los templos son de menor importancia en comparación a una fortaleza militar o a una ciudad, significa que los sacerdotes tenían menos poder. En el caso de Nazca, los militares o los guerreros tenían más poder que los sacerdotes. Y estos guerreros... Dime. Pero ¿por qué los militares tenían más poder que los sacerdotes? Ese es justo lo que iba a ir. En la cerámica se va a terminar representando mucha imagen de militares. Y los militares nazquenses tenían algo en particular que destacaba o que sobresalía, el llamado uso de las cabezas trofeo. Eso es lo que esperaba que también me dijeran de Nazca, además de las líneas. Cuando los militares Nazca terminaban peleando contra otros pueblos, esa es una interpretación, la más conocida además. Cuando los militares Nazca peleaban contra otros pueblos, se enfrentaban, los derrotaban, y como símbolo de haber participado en esa victoria, le cortaban la cabeza a un contrincante. Esa cabeza se la ponían en el cinturón, se le llamaba cabeza trofeo. Pero no es que le cortaban la cabeza y el cinturón de frente, no, la cabeza era procesada, si lo quieres llamar así. A la de esta la cabeza, chiquita. No se le reducía en tamaño, la cabeza seguía siendo grande, pero se le sacaba algunas cosas. Se le sacaban los ojos, y se le sacaban la lengua, y se le sacaba el cerebro. ¿Cómo? Le hacían un hueco acá arriba y un hueco acá atrás, y le sacaban el cerebro. ¿Por qué sacar esos elementos? Porque recuerden que lo que pudre ya al cuerpo termina siendo el exceso de agua. Como lengua, ojos y cerebro tienen mucha agua, lo sacaban. Luego esta cabeza la metían a hervir, ¿ya? No para hacer un caldo de cabeza, ¿ya? Sino que lo hacían para poder disecar la piel, ¿ya?, y terminar evitando que tenga agua. Luego, esta cabeza, estos huecos de acá, le ponían una soga, lo amarraban y al cinturón. Mientras más cabezas, Más poder. Más poder, más experiencia militar o mayor rango militar. Repito, esa es una interpretación. Segunda interpretación, ¿ya? Segunda interpretación. Los militares Nazca peleaban, ganaban territorios, ganaban recursos, pero esto no era por las puras, sino que había alguien a quien se lo debían. Y este alguien es este de acá, ¿ya? Parte inferior izquierda, que lo estamos mostrando con el puntero. Es la imagen del dios de los Nazca llamado Kon. Es un ser antropomorfo, mira, tiene cuerpito, brazos, piernas, ya, brazos, piernas. Mira acá, ya, no es un pene, ya, es una cabeza humana, es una cabeza trofeo, Y su rostro viene teniendo un rostro felino, que puede ser una máscara o una cabeza de felino. Pero mira que tiene las manos, una porra y una cabeza trofeo. O sea, este dios es un dios guerrero. Recuerden esta frase. No son los dioses quienes crean a los hombres, son los hombres quienes crean a los dioses. Si el pueblo es un pueblo guerrero, su dios va a ser un dios guerrero. Por eso lo van a terminar poniendo así. Ya lo van a terminar poniendo así. Ahora, en este caso en particular, ¿qué hacían ellos? Agarraban las cabezas de los militares vencidos de otros pueblos y se les entregaban a los sacerdotes. Y los sacerdotes hacían una ceremonia, ofrenda, etcétera, y se la entregaban en ofrenda al dios. Supuestamente este dios, contento por estas victorias que venían teniendo sus guerreros, los recompensaban con algo que Nazca necesitaba. ¿Qué necesitaba Nazca? Dime, ¿qué necesitaba Nazca? Ica, territorio medio desértico. ¿Qué necesitaba Nazca? Provisiones. Agua. ¿Qué? Agua. Entonces, precisamente se cree que eso termina siendo una suerte de ceremonia ritual para poder obtener agua de los dioses. Así que luego termina siendo una cuestión de ese tipo. Ahora, profe, dice, ¿por qué hacían todo eso? Parecían caníbales. Caníbales no, caníbales sería si se comen la carne de las otras personas, pero no lo hacen, ya no lo hacen. Ahora, en este caso, repito, son un pueblo guerrero. Ahora, ¿por qué es esta cuestión también? Otra interpretación es que estas cabezas trofeo, y pueden haber sido a la vez, ¿no? Terminan teniendo un fin de amedrentamiento, de amedrentar o atemorizar. Imagínate tú que estás en tu barrio, ya, y aparecen guerreros Nazca, vamos a suponer así, guerreros Nazcas, chatitos, 1,65 m, fornidos, agarrados,
que están con taparrabos nada más, no tienen nada acá que cubra su cuerpo, tienen músculos con su cuerpo chuseado, una porra en la mano y cabezas de seres humanos a los cuales han asesinado en su cintura. Pregunta, ¿qué es lo que más te llama la atención? Su porra, su cabezas. cuerpo, las cabezas de los seres humanos. Entonces, tú ves eso y dices, pucha, este pata es matón. Este pata no viene a robarme, este pata viene a matarme. Entonces, si tú ves Que eso, huya de mi pueblo, dice. entonces la gente va a decir, vienes a atacarme, si vengo a atacarte, entonces lo que decir, atacan, invade, compadre, ya mejor no te hago nada, porque ya perdí, ya perdí. O sea, los nazcas lo hacían eso para poder atemorizar a la gente con los que venían teniendo contacto, ¿ya? Ahora, te pregunto yo, alguna vez, no sé si habrás visto eso, ¿ya? Pero imagínate, tú estás pasando por la calle, un poco tarde, ante la pandemia, y terminas encontrándote que a media cuadra más o menos ves un pata que termina teniendo su gorro, su polo largo, su pantalón chavito hacia la mitad de la cintura, sus zapatillas de marca, y tiene un caminar así achorado y tiene un chuzo en la cara. Pregunta, ¿tú ves y ese pata qué cosa es? Tendero. Ratero. ¿Qué pata? El Es cholo, un pues. choro, Ahora, me va a robar, ya fui, ya perdí. Que vaya corriendo. Todos los primero días, que profe, todas las noches. Lo primero que piensas es eso, ¿ya? Lo que a este cholo ya perdí, ya perdí. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Para evitar perder, entonces te vas corriendo, ¿no? Retrocedes, te das la vuelta, tomas un carro, te metes a algún lugar, etcétera, ¿ya? Pero su apariencia ya hizo que genere en ti temor. Puede ser que ese pata sea sano, ¿ya? Pero pone esa apariencia de malo, ya de malo para que la gente le tema, entre comillas, lo respete. Y es lo que vas a terminar encontrando también con este caso. Es muy probable que los militares hayan utilizado ese tipo de atuendo para terminar generando impacto, temor entre las poblaciones y eviten así tener enfrentamientos y vencer con mayor facilidad. ¿Ok? Estereotipo. Es un estereotipo exactamente. Y los nazis están generando su estereotipo. Todos generamos estereotipos, ¿ya? Cada uno de nosotros, ¿ya? Y a veces de manera consciente y inconsciente, se viste de una manera, habla de una manera, actúa de una manera con la idea de proyectar una imagen de lo que uno quiere proyectar, ¿ya? Es una estrategia de marketing personal, se termina llamando, ¿ya? A ver, ¿ya? A ver. Su compañero dice, no necesariamente porque viste así sea ratero. Sí, pero tú automáticamente ya asociaste, ¿ya? Puede ser que no lo sea, y tú dices, no, ya es. Puede ser que ese pata sea científico de la NASA, ¿ya? Pero tú lo ves así y dices, de papucho, ya lo asocias de esa manera, ¿ya? A ver, sigamos hablando. Arquitectura, construcción. Si está en la costa, porque es Nazca, Ica, adobe como material. Y lo que va a tener Nazca son centros urbanos, centros de gobierno, que va a tener templos con centros religiosos en su interior. Cahuachi es el primero de ellos. Y luego está Estaquería y un tercero llamado La Pillina. Ahí es donde viene este dato importante. Nazca tiene urbanismo planificado. Cuando hablo de urbanismo planificado, es que tú vas a terminar observando en las construcciones de Nazca una forma de realizar sus construcciones. ¿A qué me refiero? Vamos a terminar utilizando el lápiz. No sé si me está pasando tiempo. A ver, vamos a utilizar el lapicito por acá. Voy a poner lo que quiero poner. A ver, ¿cómo es una construcción de Nazca? ¿Ya? ¿Cómo es una construcción de Nazca? Una construcción de Nazca es así. Acá vienes teniendo un centro de gobierno, ¿ya? Acá están los gobernantes, centro de gobierno, ¿ya? Acá vamos a terminar encontrando al costadito, ¿ya? Al costadito vas a terminar encontrando un templo. Acá al costadito vas a encontrar una fortaleza militar. Acá abajito vas a terminar encontrando una zona de recaudación de impuestos, ¿ya? Acá vas a terminar encontrando las viviendas de los nobles, que son los gobernantes. Y acá vas a terminar encontrando las viviendas del pueblo, que terminan siendo los artesanos. Todo esto rodeado de una muralla, ¿ya? Esto es una construcción planificada. ¿Por qué te digo así? ¿Ya? ¿Por qué te digo así? Porque vas a encontrar centro de gobierno, viviendas de la gente de la clase alta y de la clase baja, ¿ya? Todo bien definido, jerarquizado, ¿ya? Para terminar mostrando quién tiene poder y quién no lo tiene, quién gobierna y quién trabaja para los gobernantes. Pero fue una pregunta, ¿y dónde está el pescador? ¿Y dónde está el agricultor? ¿Y dónde está el pastor? Esos no viven ahí. En la ciudad no viven ellos viven en la zona rural, en el campo, fuera de la ciudad, ¿ya? Ese tipo de arquitectura sirve para poder administrar el gobierno, administrar los recursos, administrar los tributos, ¿ya? Los tributos. Con el urbanismo planificado, Nazca puede tener el control de muchos territorios, de muchos recursos y mucha población.
Nazca terminó construyendo 3 ciudades en su historia para poder manejar todos esos territorios. Y ese modelo va a ser importante para una próxima etapa que te vaya a pasar a dar a conocer el mundo. Siguiente dato. Ya te hablé de la religión. Su dios se llama el dios Pon y es un dios ligado a la guerra. La cerámica ya te mencioné, usa 16 colores, poco azul y poco verde, que lo representan con las figuras divinas o con la muerte y el horror al vacío. ¿Por qué se llama horror al vacío? Porque toda la cerámica termina siendo pintada por completo, sin dejar un solo espacio sin pintar. Ellos destacan por lo pictórico, por los dibujos y los colores, por encima de lo escultórico. O sea, sus cerámicas tienen forma, pueden tener forma de animales, de aves, etc. Pero lo que más interesa de ellos termina siendo los colores que va a utilizar. Y lo otro que ustedes decían hace rato muy claramente es el tema de las líneas de Nazca, lo que más destaca de los Nazca. Pregunta, a ver, la pregunta puede ser media tonta, pero quiero que me des la respuesta correcta. ¿Dónde se encuentran las líneas de Nazca? En Nazca. Nazca. Nazca, me pronuncia mucho. Ya, pero es que no solamente está en Nazca, está en 3 lugares: Nazca, Palpa e Ingenio. Así se llaman lugares. Estos lugares son pampas. ¿Qué es una pampa? Característica 1, es un territorio de una amplia llanura, territorio plano. Pero además de ser una llanura, es un territorio árido, seco. En ese lugar casi no llueve. Tercer dato. El suelo, la superficie de este lugar, termina teniendo fierro, se viene teniendo partículas de fierro, de metal. Y como están expuestos al aire, se oxidan y por eso tienen un color rojizo medio marrón. ¿Verdad? Eso, ¿cómo es eso? Es que tú lo has visto, y lo has visto muchas veces. Alguna vez debes haber comido una manzana, la comes, la masticas, y dejas la manzana ahí al aire. ¿No has visto que se oxida, que se pone medio rojiza? ¿Ya? ¿A veces no lo has visto? Suele pasar. ¿Por qué? Sí, Porque la manzana contiene una gran cantidad de hierro, ¿ya? Una gran cantidad de hierro consumible, evidentemente, ¿ya? No es que con eso vas a construir un edificio, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Cuando tú sacas en Nazca, en las pampas, tú sacas esta tierra rojiza, este óxido de hierro, abajo termina habiendo tierra blanca. Por eso es que se hace ese contraste entre rojo y blanco y se puede terminar viendo grabadas las imágenes de estos geoglifos o líneas en el suelo. Los geoglifos o líneas de Nazca, la inmensa mayoría de las líneas de Nazca, ¿sabes qué cosas son? Líneas rectas, líneas, nada más. La mayoría son líneas. En algunos casos son figuras geométricas, pero las más conocidas son las figuras con forma de animales, las más destacadas, ¿ya? Las figuras con forma de animales. Si tienen forma de animal, recuerden que animal es zoo, entonces por eso zoomorfo, forma de animal, ¿ya? Hay muchos investigadores que han trabajado sobre la línea de Nazca, y el primero de estos investigadores es Toribio Mejía Sexpe, que en algún momento fue ayudante de Julio César Tello. Toribio Mejía, ya que planteaba, él dice, cuando él la descubre, porque siempre la descubre, él le pregunta a los pueblos que vivían en los alrededores de Nazca, y le preguntan, ¿qué les han contado a ustedes, sus ancestros, sobre esas líneas? Entonces él decía, no, lo que pasa es que nuestros ancestros adoraban a tótems, animales sagrados. Entonces lo que ellos hicieron fue representar a sus tótems en el suelo. Y cada cierto tiempo, cuando era época de recordar a ese tótem, la gente caminaba alrededor de ellos como si fuera una procesión. Por eso es que se habla de caminos ceremoniales, que es la interpretación que da Toribio Mejía Sexpe. Ahora, no es el único que investiga, hay otras personas. María Reich es otra persona conocida. María Reich es alemana, profesora de matemáticas para niños, termina llegando a trabajar al Cusco, una familia de ricos y se queda sin chamba, y luego viene a un bar en el centro de Lima a trabajar, en un bar intelectual de San Marcos. Y ahí conoce a un arqueólogo, Paul Kosovo. La lleva allá, a las Pampas de Nazca, para que le ayude en su investigación, y luego ella se queda a vivir toda la vida en las Pampas, ¿ya? Ella termina planteando que así como en Mesopotamia, los sumerios habían hecho el zodiaco, ¿ya? Haciendo las constelaciones o las estrellas, el grupo de estrellas lo representaron en animales como el toro, el león, la cabra, etc. Los mismos hicieron los Nazca, pero no pusieron toro o león porque no conocían. Conocían mono, araña, colibrí, perro, y por eso es que terminaban poniendo estas imágenes, ¿ya? Así que para ella eran calendarios astronómicos, ya, para poder observar las constelaciones, relacionarlas con estas imágenes y poder hacer predicciones del tiempo y del clima. Otro pata llamado John Reinhardt decía que las líneas, ya, la forma recta, terminaban sirviendo para poder rendirle culto al agua, porque ahí se encontraban las aguas subterráneas. Y así un montón de interpretaciones sobre esto, incluso que es extraterrestre, ¿ya? Pero eso sí no tiene ningún tipo de sustento, ¿ya?
Así que esto es lo que tenemos con respecto a Nazca. ¿Qué pasó con Nazca al final? Igual, Nazca se fue desertizando, menos producción agrícola, migraciones de los pueblos, y por otro lado, debilidad de su gobierno. Todos los pueblos se terminaron viendo afectados por este fenómeno del niño de final invierno temprano. Pero hay un pueblo que le saca ventaja. Ese pueblo que le saca ventaja se llama Huarpa. ¿Ya? Huarpa. Huarpa es un pueblo de la época del invierno temprano, ¿ya? Pero lo que va a terminar sucediendo es lo siguiente. Ya. ¿Qué va a terminar pasando? El gobierno Huarpa, ¿ya? Que vive en Ayacucho, donde el suelo es rocoso y la agricultura es muy difícil. Lo importante para ellos eran los andenes para cultivar en las laderas de los cerros. El gobierno le va a decir a la población, señores, estamos fregados, ¿ya? Vivimos en un suelo agreste y con el niño más complicado todavía. Solución, podemos terminar enfrentando a otros pueblos, quitándoles sus territorios y de esa manera poder tener tierras fértiles para nosotros. Así que el gobierno Huarpa logró convencer a la población en el hecho de terminar expandiéndose, de convertirse en un imperio. Y la población aceptó. Entonces, en ese momento, cuando Huarpa comienza a expandirse, es que hablamos de quién? Hablamos de Huari ya como un imperio, ¿ya? Ahora, esto no fue fácil. Huari, ya en su desarrollo tuvo 3 etapas. Formación, apogeo y crisis. Formación. Pregunta de examen de admisión, acá donde dice origen, mira tú, acá donde dice origen, vamos a ver. Aquí está, origen, ya origen. La cultura Huari va a terminar naciendo de la confluencia de la suma de elementos de 3 pueblos, Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. ¿Qué cosa aportan cada uno de ellos? La población Huarpa se convierte en los militares que le dan vida a Huari, ¿ya? Y Huarpa, además de eso, va a terminar aportando el uso de los de los andenes para cultivar con terrazas en las laderas de los cerros. Cuando Huari comienza a crecer, al primer lugar donde llega es a Ica, porque son provincias fronterizas, ¿ya? Llegan a Ica, llegan a Nazca y dicen, ajá, te encontré, te pegué, ahora dame tus tierras fértiles. Nazca va a decir, pues, Ica, fenómeno del niño, tierras fértiles no hay, estamos fregados. Así que voy a decir, chamar, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Para el norte, ahí hay tierras fértiles. Así que Huarpa y Nazca hacen una suerte de fusión con dominio Huarpa-Huari y comienzan a expansión al norte. Le pegan al pueblo Lima, al pueblo Recuay, a Cuismanco, a los Moches, que estaban débiles. Y ahora Huari tiene una gran expansión territorial. Pero hay un problema que también surge en ese momento. Una cosa fácil es tener, difícil es mantener. Difícil es mantener. Cuando Huari se dio cuenta que tenía un montón de territorios bajo su mando, la cuestión era ahora, ¿cómo hago para que estos pueblos no se me rebelen, me paguen tributos y siempre estén bajo mi mando? Entonces, ¿qué es lo que hizo Huari? Huari agarró el modelo de la cultura Nazca. Nazca tenía ciudades para poder tener el control de sus respectivas poblaciones y provincias. Entonces, ¿qué cosa es lo que hizo Huari? Lo mismo, con una diferencia. Nazca tenía 3 ciudades y Huari iba a tener más de 50. Ya, más de 50. Pero se habla de una revolución urbana, o como dice acá, pregunta de examen de admisión, el desarrollo del urbanismo por parte de Huari. Huari va a multiplicar su número de ciudades para poder mantener el control sobre diferentes territorios. Y esa es su gran particularidad, el desarrollo del urbanismo. Agarraron el modelo Nazca y multiplicaron sus ciudades llamadas con el nombre de cabeceras de región, facilitando el cobro de tributos, el control de la población, evitar rebeliones, tener tropas en esos territorios y demás. ¿Qué más? ¿Qué más? Huari no solamente se impone, Huari también lleva algunos logros, los andenes para cultivar en la ladera de los cerros, y el culto a un dios llamado el dios de las varas o de los báculos, ¿ya? Que había sido creado en Chavín, adorado en Paracas, pero que Tiahuanaco lo difunde en toda la región del sur del país. El dios de las varas estaba ligado a la agricultura. Hubo una pequeña gran diferencia. El dios de las varas de Tiahuanaco terminaba siendo un dios muy ligado a la religión, ¿ya? Al culto agrícola. Pero este dios de acá que aparece en este tipo de cerámica, espero lo puedan ver, termina teniendo una imagen diferente. Es un personaje de mayor tamaño, de un cuerpo, si tú te das cuenta, de una espalda ancha y una cintura delgada. Es un pato así agarrado, tiene un cuerpo fornido, tiene 2 varas, tiene una vestimenta militar y mira su cintura, tiene cabezas trofeo, pero no de humanos, tiene cabezas de serpiente, de jaguar y de cóndor. Serpiente costa, cóndor sierra, jaguar selva. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Este es un dios guerrero, ¿ya? Este es un dios guerrero, él no mata humanos, él mata dioses, ha matado a los dioses de la costa, de la sierra y la selva,
y por eso es un dios guerrero importante y poderoso, ¿ya? No se olviden de eso ustedes. Bajo esa característica hay otra cuestión a tomar en cuenta, ¿ya? Wari lo que acaba de formar es esto. Wari acaba de formar un estado imperial. ¿Qué es un imperio? Para que un pueblo sea llamado imperio, un pueblo debe tener ejércitos, como lo tiene Wari, una gran expansión territorial, y Wari la tenía. Su base está en Ayacucho, pero Wari va a terminar llegando hasta Cajamarca y la zona de Lambayeque en la sierra y costa norte, va a llegar a Arequipa en la costa sur, Moquegua en la sierra sur y Cusco en la zona de la selva, con el señor de Vilcas o Filipipam. Es un imperio. Es un imperio panandino que domina costa, sierra y parte de la selva. Pero además de eso, no solamente viene teniendo una capital llamada Iñaki o Wari en Ayacucho, sino que también tiene las cabeceras de región y todas estas unidas por una inmensa red de caminos que le ayudaban o le facilitaban el dominio de las diferentes regiones. Wari es súper poderosa para este periodo. Ahora, lamentablemente, Wari también va a terminar teniendo problemas. Si su fase original era la fusión de Nazca, Huarpa y Tiahuanaco, y su época apogea cuando ya tiene ese imperio, con las ciudades, con la red de caminos, con los tributos y demás, Wari tiene un error gigante. ¿Ya? El error gigante es no predecir que va a haber un fenómeno del niño. Los fenómenos del niño ya saben que aparecen a cada rato. Pero Wari no creó un sistema de almacenes como para poder enfrentar un fenómeno del niño como el que iba a terminar apareciendo. No lo creo, ya no lo creo. Wari siguió dependiendo de los tributos que le terminaban pagando las muchas ciudades que estaban bajo su mando. Y ese terminó siendo su error, porque cuando viene el fenómeno del niño con falta de alimentos, los diferentes pueblos querían ser obligados por Wari a pagar más tributos. Y los pueblos dijeron, no, compadre, no te voy a terminar pagando más tributos porque no, la gente se queda sin comida. Así que Wari los va a intentar obligar, o me pagan más tributos o los invado. Así que los pueblos van a decir, invádeme. Mi pueblo prefiere morir peleando que morir de hambre. Y eso va a terminar generando múltiples rebeliones. Perfecto. Pero Wari era un imperio con muchos militares. ¿No podía controlar eso? No podía controlarlo porque Wari estaba, digamos así, preparado para poder controlar 5, 6, 7 rebeliones, no 40. ¿Ya? Son muchos los que se van a rebelar y Wari va a terminar perdiendo el control de sus territorios. Cuando Wari entra en crisis, no, Cajamarquilla no es igual que Cajamarca. Cajamarquilla está en Lima, al igual que Pachacamarca. ¿Ya? A ver, cuando Wari entra en crisis, ¿qué pasó? Cuando el poder de la cultura Wari entra en crisis, iban a ser invadidos, Ayacucho va a ser invadido por un par de pueblos que son los Yaros y los Chancas. Las diferentes ciudades que Wari creó van a pasar a tener independencia. ¿Ya? Independencia. Es por eso que nace una nueva etapa llamada el Intermedio Tardío, o el periodo de los reinos y los señoríos. En esta nueva etapa, en el Intermedio Tardío, las culturas más importantes son dos. Ahí me gusta decir así, son las chichis, ¿ya? Eso que son las chichis, ¿ya? Las chichis son chi de Chimú y chi de Chincha, una forma de neopengue. Porque la que es Wari en el Intermedio Tardío aparecen las chichis, ¿ya? Chimú y Chincha. Chimú, ¿ya? Chimú es el pueblo más importante de la costa norte durante el Intermedio Tardío segundo desarrollo regional. Chimú, que nace en la zona de La Libertad, va a tener influencia ¿hasta dónde? Por el norte va a llegar hasta Tumbes. Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancas, y va a terminar llegando hasta el valle del río Chillón en Lima. Puente Piedra, Zapayal, Caraballo van a ser parte de los dominios que terminamos teniendo Chimú. En todo este inmenso territorio, la principal actividad económica de los Chimú va a terminar siendo la agricultura. También van a tener pesca, también van a terminar teniendo comercio. En diferentes lugares de la costa norte se va a terminar observando algo llamado con el nombre de los huachaques. Antes se creía que los huachaques terminaban siendo excavaciones para poder utilizar las aguas del subsuelo para el cultivo en tierras humedecidas. Pero en realidad lo que se cree ahora es que terminaban siendo, por el contrario, grandes reservorios de agua, que terminaban siendo como una suerte de piscinas que terminaban obteniendo el agua del subsuelo y terminaban reservando agua para cuando hubieran sequías. Era algo que también terminaba sucediendo muy comúnmente acá. Wari tiene otra característica importante. Wari es un imperio, como Wari, pero, disculpa, Chimú es un imperio, pero con una diferencia. Wari era un imperio panandino, tenía dominios en costa, sierra y selva alta. En cambio, Chimú es solamente un imperio costeño. Su dominio termina estando solo en la costa norte. Para que sea un imperio, ¿qué debía tener? Ejército y una gran expansión. Y Chimú lo tiene de Tumbes a Lima. Debe tener un imperio, además de eso una ciudad capital. Y ellos lo tienen con Chanchan, que se ubica en Trujillo. ¿Ya? Y además de eso deben tener una serie de ciudades que les permitan tener o mantener el control de las provincias
Y van a haber muchas como las que están acá, Galindo, Farfán, Cabeza de Vaca, Grupo, etc. ¿Ya? Otra cuestión, mientras fueron expandiendo, se tuvieron enfrentamientos, se sometieron a otros pueblos, a los Tumpis en Tumbes, a los Sicán en Lambayeque, a los Chancay en Lima, entre otros más. Ahora, sigamos con datos culturales, vamos acabando. Chanchán, ya Chanchán. Chanchán es la ciudad capital de los Chimú, ya termina siendo hecha de adobe porque está en la zona de la costa. Recuerden que además de eso es la ciudad de barro o de adobe más grande de la América prehispánica. Y Chanchán no fue una ciudad construida por un gobernante. Chanchán fue un conjunto de palacios. Los diferentes gobernantes de la cultura chimú ya terminaron haciendo una suerte de competencia. Cada gobernante construyó su palacio y cada uno de ellos buscaba que su palacio fuera más grande que el otro. En el paso del tiempo, todo ese conjunto de construcciones es la que se llama como la ciudadela de Chanchán, ya la ciudadela de Chanchán. ¿Ya? Por otro lado, en Chanchán se van a terminar encontrando dos cosas. En la puerta de entrada de Chanchán vas a terminar encontrando estas esculturas de madera llamados con el nombre del guardián. No sé si alguna vez han pasado por la Plaza Mayor, por el centro de Lima, y has visto Palacio de Gobierno. Supongo que sí, ya, hasta fotos te debes haber tomado algunas en Palacio de Gobierno, ya, confírmeme, es que alguna vez has pasado por Palacio de Gobierno de Plaza Mayor. Te quiero leer. Sí, profe. Perfecto. ¿Qué has visto en la puerta de Palacio de Gobierno? Las rejas. Banderas, profe. No, en la puerta, no arriba. Ah, los policías ahí parados. Policías, no, hay dos militares cuadrados en la puerta. Cuando vuelvas a pasar te vas a dar cuenta de eso, ¿ya? Escolta. Profe, es que soy media ciega, profe, no uso las lentes. En la reja, en la puerta de donde está esta reja grande vas a encontrar dos militares así, cuadrados. Bien parados. La escolta del presidente. No son la escolta del presidente. Ya, no son la escolta del presidente. Son algo así como solamente una cuestión de no intentes entrar porque acá hay todo presidente. ¿Ya? Esa imagen precisamente de guardián es lo que también terminamos observando en Chimú, con estos dos personajes que están en la puerta, hechos de madera, ¿ya? Con escultura en madera o silografía, con forma humana, antropomorfa. Pero también vas a encontrar murales. En las paredes vas a terminar encontrando líneas, ¿ya? Líneas, que representan las olas del mar. En la parte inferior de estas construcciones vas a terminar encontrando este animalito que está acá, que es como una suerte de ardilla. En la parte central vas a terminar encontrando estos animalitos que están acá, que son peces. Y en la parte superior vas a encontrar estos que son pelícanos, ¿ya? ¿Por qué te ponen esto? Porque es una forma de mirar el horizonte, ¿ya? La gigantesca Chanchán está cubriendo hasta la imagen del mar. Pues si tú miras al frente, es como si estuvieras viendo el mar. Abajo están los animales terrestres, las ardillitas, y en el medio están las olas y los peces, y arriba volando las aves. Es un mural, ¿ya? Como un graffiti de esta época moderna, ¿ya? Eso se habla de fauna marina, de animales que están cerca del mar o en la playa. En la cerámica, no son tan buenos como Mocho Nazca. Su cerámica es monocroma, utilizan el color negro principalmente, muy pulido, dándole una apariencia metálica. Tienen el ajo estribo y su cerámica es escultórica. Le dan la forma de lo que quieren representar. Un pelícano o un cazador, ¿ya? O un cazador. Chimú, además de eso, destaca en esto, en la orfebrería, en la producción de joyas. Pero ¿cómo destacan en la orfebrería? Lo que pasa es que en la costa norte hay una gran tradición de productores de joyas. Los mochicá y los sicán, ¿ya? Sicán es muy conocido porque hacían los tumis, ¿ya? Donde aparece la imagen de su gobernante fundador llamado Nailam. Cuando Chimú le pega a Sicán, estos orfebres o productores de joyas van a ser absorbidos por la cultura chimú. Ellos adoran a diferentes dioses, que son los que están ahí, el Sol Chan, el Marni y la Luna Xi. Ellos no tienen al sol como su principal divinidad por algo. El sol en la costa norte quema mucho, y cuando hay un fenómeno del Niño, ya pues termina destruyendo el sol. Por eso es que el sol era considerado como un dios al que respetaban, pero el que temían. En cambio la luna era una diosa más benefactora. La luna termina ayudando al pescador a iluminarse en la noche cuando entra a pescar, a terminar protegiéndolo, evidentemente, teóricamente para que no se muera, para que su embarcación no se voltee, o teniendo una mejor pesca. Por eso es que era una diosa venerada como benefactora. En otros casos, ya finalmente, está el caso de su culminación. En la época en la que Chimú está creciendo en el intermedio tardío, de norte a sur por la costa, en esa misma época los incas enfrentan y derrotan a un pueblo llamado los chancas, que querían invadirlos. Y gracias a esa victoria, a partir del Inca Pachacútec, los incas comienzan a expandirse de sur a norte. Hay un momento en que
Chimú y los incas terminaron colisionando, terminaron chocando. Y de esa guerra se iba a definir quién iba a terminar teniendo el mando posteriormente. ¿Qué pasó? El inca de la época era Pachacútec, pero su hijo, ya heredero al trono, Huauqui, y jefe militar del gobierno inca era Tupac Yupanqui. Y Tupac Yupanqui hábilmente dijo, bueno, vamos a derrotar a los Chimú. No los voy a atacar, voy a hacer otra cosa. La principal actividad económica de Chimú es la agricultura. La agricultura depende del agua. El agua viene de la sierra a la costa. ¿Qué hizo Tupac Yupanqui? Destruyó los canales de regadío y los acueductos, ¿ya? Para que las aguas no lleguen a la costa. Sin agua, la producción agrícola escasea y el pueblo le echa la culpa a su gobernante, a Minchancama, que era el último rey de los Chimú. Cuando se debilita la imagen de Minchancama, los incas terminan llegando a la zona de la costa y terminan diciendo, si ustedes adoran a mi dios, al Inti, al dios sol, el dios no va a ayudar. Así que la gente comienza a venerar, a dar ofrendas y aparece precisamente el agua nuevamente. Los incas permitieron de que vuelvan a llegar las aguas y de esa manera, sin violencia, terminaron sometiendo a los Chimú. Minchancama fue capturado, pero no asesinado, fue llevado al Cusco y obligado a ser casado con la hermana de Tupac Yupanqui, con la hija de Pachacútec. ¿Lo obligaron para qué? Por una cuestión familiar. A partir de este momento, Minchancama es parte de la élite inca y por lo tanto todo lo suyo es mío y todo lo mío es mío, de él no, ¿ya? Ahora los incas pasaban a tener el dominio de Chimú y se convertían en el imperio más poderoso del territorio andino. Eso es todo lo que tenemos que trabajar hoy, muchachos. Es un montón. La siguiente semana tenemos que ver los incas. Así que espero que vengan leyendo ese tema porque es un tema gigante, gigante también. ¿Ok? Vamos a pasar a ver algunas de las preguntitas que nos corresponde esta semana. A ver. Te voy a dar las preguntas impares, ¿ya? Para que tú las vayas trabajando. Ya las otras preguntas. Dice, 1. La organización política de la cultura de Chavín se caracterizó por ser, ¿ya? ¿Qué hablamos? ¿Quién gobernaba en los Chavín? Teocrática. 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 Claro, sacerdotes, teocracia. Entonces la Sacerdotes. clave termina siendo la clave A. ¿Ya? Facilito nomás. ¿Ya? Pregunta número 3, te va a las impares. ¿Ah? La escultura lítica fue la principal arte trabajada por la cultura. ¿Qué pueblo destacó en la producción de escultura en las piedras? Chancas, Paracas, Nazca o Chavín. De estas 4, ya de estas 4, ¿cuál es tu clave? No puede ser ¿Chavín? Chanca y Paracas. Chavín, Obelisco Tello, lanzó monolítico, cabezas clavas, no te olvides tú. Chavín. Tienes razón. 5. La tumba del señor Recipán pertenece a la cultura. Señor Recipán, ¿qué cultura? ¿Qué cultura, señor Recipán? Chica. Ah, ¿Mochica? Mochita, bueno, Mochica. Mochita junto con la señora de Caos, no se olviden. Pregunta 7. El logro alcanzado por los nazcas a nivel agrícola fue él. Recuerden que los nazcas van a utilizar el agua subterránea a través de las galerías filtrantes, ¿ya? Y la clave, por lo tanto, es la clave Sí. S de casa. Muy bien. Vamos con otra impar. Pregunta 9. Los geoglifos de Nazca, que son las líneas de Nazca, en las pampas de Palta, Ingenio, Nazca y Socos, fueron descubiertos por. ¿Quién descubrió la línea de Nazca? María Reina. Toribio. Toribio Mejía La C, la C. Mejía, Toribio Mejía Gestas. Muy bien. Pregunta 11 dice, el Imperio Huari fue una sociedad panperuana, o sea, costa, sierra y selva, que se caracterizó por, ya dice, difundir la técnica de la cerámica, no, la cerámica me parecía cerrar, fomentar el desarrollo urbanístico, culminar la conquista del Chinchaysuyo o impulsar la manufactura de cueros. ¿Cuál es tu clave? La D. La B. ¿La B? La B. ¿La D de dedo o la B de beso? La B, la B. La B de Bandera. beso. El urbanismo. Ya no se olviden nada del urbanismo, la construcción de muchas ciudades. Pregunta número 13. Se plantea que los Chimú emplearían o emplearon a modo de moneda en sus intercambios comerciales. A esa no te lo dije. Hay una posibilidad, solo posibilidad, de que los Chimú hayan sido el único pueblo prehispánico en usar monedas. Y esas monedas se les conocía con el nombre de las achitas de cobre. Cobre. Que está acá en la alternativa B de vecino. Y última dice el fundador y último gobernante Chimú, respectivamente fue. El último te lo dije hace un ratito. El último gobernante fue el que fue derrotado por parte de los incas y su nombre es Minchancama. Y su fundador legendario, según las leyendas o las tradiciones, terminó siendo un personaje llamado con el nombre de Takai Namo. Así que termina siendo la D de D. ¿Ok? Muchachos, hasta acá quedamos. La siguiente semana, repito, tienen que hacer los incas. Vengan con las claves de esto, con las pares y con las preguntas domiciliarias. Ya tengan las claveteadas para poder yo preguntarte y tú me des tus claves y yo te las cotejo. ¿Ok?
La siguiente Sí, semana nos profe. vemos. No, muchachos, espero que estén